¿Está grabando? A ver, permítanme un momento. Ahí está, ya está grabando. Sale. En esencia, nosotros estábamos viendo justamente que la fuerza literalmente era todo agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los materiales, ¿sale? Derivado de esto, nosotros estábamos viendo justamente que la mejor forma en la cual nosotros podemos realmente medir una fuerza es a través de la deformación que dicha fuerza causa en un objeto, ¿sale? Derivado de esto, estábamos viendo justamente lo que vienen siendo los sensores piezoeléctricos, ¿sale? Los sensores piezoeléctricos literalmente son sensores hechos de material piezoeléctrico, y el material piezoeléctrico como tal es aquel dispositivo que cuando se estira o comprime se genera una distribución de cargas que a su vez genera lo que viene siendo un campo eléctrico y por lo tanto un voltaje, ¿sale? En esencia, pues nosotros veíamos que justamente el material piezoeléctrico pues tiene sus propios átomos y moléculas, y dentro de estos átomos y moléculas pues tienen cargas positivas y negativas. Cuando nosotros comprimimos lo que viene siendo este material piezoeléctrico, esa compresión que nosotros generamos hace que las moléculas se alineen para, digamos que definir un campo eléctrico eh, positivo o un campo eléctrico negativo, ¿sale? Es decir, literalmente comprimimos el material, y al comprimir el material, sus moléculas se organizan o se alinean para poder generar lo que viene siendo carga positiva y carga negativa. Cuando tenemos lo que viene siendo carga positiva en un lado y carga negativa en el otro, se genera lo que viene siendo un voltaje, ¿sale? Derivado de esto, pues nosotros veíamos que justamente los sensores piezoeléctricos lo que hacen es hacer uso justamente de estos materiales y los incorporan directamente en lo que viene siendo pues este dispositivo. Literalmente el sensor piezoeléctrico está compuesto de lo que viene siendo un plato de metal, lo que viene siendo un electrodo, que es literalmente donde nosotros conectamos un cablecito, y lo que viene siendo el disco cerámico piezoeléctrico, ¿sale? Que en este caso es literalmente digamos que el redondo negro, ¿no? Aquí, esta parte de acá. Esta parte de acá es literalmente un aro de material piezoeléctrico que al ser comprimido, estirado, deformado, se genera lo que viene siendo una distribución de cargas en lo que viene siendo su parte positiva y su parte negativa, y eso genera un voltaje, ¿sale? Hasta aquí, ¿alguien tuvo alguna duda, alguna pregunta con lo que vienen siendo estos dispositivos? No, profe, de mi parte ningún. Ok, No, ahorita miren, no, ahí, profe. ok, excelente. Miren, así nada más como para dejarles un poco claro esta cuestión. Miren, aquí nosotros tenemos lo que viene siendo el disco. Es más, se los voy a copiar acá para que lo podamos ver más fielmente. Es más, aquí está. En este caso nosotros vamos a ver que el disco como tal va a tener dos, ¿cómo decirlo? Dos cables. Aquí, bueno, permítanme un momento. Ahí está. Aquí está. Tenemos dos cables. Uno que es literalmente conectado a la parte del disco superior, por así llamarlo, que literalmente es este cablecito rojo, es el positivo. Y el negativo va directamente a lo que viene siendo la parte de abajo. ¿Sale? La parte de abajo como tal, pues es en este caso, este material, aquí, esta parte negra como tal, es esto. Aquí está el sensor piezoeléctrico. El sensor piezoeléctrico tiene lo que viene siendo el electrodo con polaridad positiva, y lo que viene siendo este disco amarillo tiene polaridad negativa, ¿sale? Cuando nosotros agarramos y lo estiramos o lo estrujamos como tal, esto va a generar un voltaje entre sus dos terminales. Y este voltaje va a ser un voltaje analógico, ya sea 2 volts, 3 volts, 5 volts, o dependiendo del tipo de sensor piezoeléctrico, pues puede tener un menor rango de voltaje, ¿sale? Entonces, ese rango de voltaje como tal lo genera el mismo material piezoeléctrico, y aquí como tal entra en lo que viene siendo una etapa de amplificación. Esto como tal es una tarjetita de amplificación que incrementa el voltaje que nos otorga lo que viene siendo el sensor piezoeléctrico, para que nosotros podamos sacar esta señal ya amplificada y pues ahora sí que aprovecharlo para digamos que retroalimentar nuestro Arduino, ¿sale? Ok. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta con esto, vamos a continuar. ¿Sale? Nos habíamos quedado en lo que viene siendo los sensores de fuerza magnética. ¿Sale? La clase pasada como tal les decía que estos sensores de fuerza magnética lo que hacen es identificar primero la fuerza, es decir, la intensidad del campo magnético a la cual le estamos sometiendo dicho sensor, y segundo, también nos puede identificar si le estamos aplicando un polo norte o si le estamos aplicando un polo sur. ¿Sale? Esto, para que nosotros podamos identificar cómo funciona, se utiliza lo que viene siendo digamos que el principio, ¿cómo llamarlo? El principio electromagnético de lo que viene siendo justamente fuerza magnética,
¿sale? La fuerza magnética como tal, lo que les estaba explicando en la clase pasada, es que es un fenómeno que ocurre cuando nosotros agarramos y lanzamos un electrón con una dirección y una velocidad a través de lo que viene siendo un campo magnético. Cuando nosotros agarramos y movemos un electrón de un lado a otro, eso genera lo que viene siendo un campo magnético a su alrededor, que es literalmente, digamos que esto como tal es la representación del campo magnético, ¿sale? Entonces, si nosotros agarramos y vemos que un electrón en movimiento genera un campo magnético, este electrón, al moverse a través de lo que viene siendo un campo magnético, va a interactuar su campo magnético que tiene el electrón contra lo que viene siendo el campo magnético del imán, ¿sale? Ahora bien, la resultante como tal de la interacción del campo magnético en movimiento del electrón contra lo que viene siendo el campo magnético del imán va a generar una fuerza, ¿sale? Ya sea una fuerza de atracción o una fuerza de repulsión, ¿sale? Y eso como tal va a generar lo que viene siendo ahora sí que un movimiento, un cambio en el movimiento y en la dirección de lo que viene siendo el electrón, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros aventamos este electrón así, en línea recta, esto, este electrón con su propio campo magnético va a interactuar con el campo magnético del imán y va a generar una atracción o una repulsión, dependiendo de dónde esté el campo magnético del electroncito, ¿no? Derivado de esto, nosotros vamos a ver que esto es una interacción vectorial, ¿sale? Recuerden que como tal, la interacción entre vectores genera resultantes que tienen una dirección, una magnitud y un sentido, ¿sale? Por ejemplo, supongamos que este electrón como tal es digamos que este eje, ¿sale? Que va hacia abajo. Literalmente el electrón va de aquí para acá, ¿sale? Ahora bien, si nosotros consideramos que esta flecha de acá es literalmente lo que viene siendo la dirección del campo magnético, vamos a ponerlo como rojo, nada más para que se alcance a ver. Ahí está. Ahí está. Este sería el campo magnético. Este, literalmente, es el electrón, ¿sale? Y si nosotros, ay, perdón. Y si nosotros agarramos y hacemos que interactúe este electrón contra lo que viene siendo el campo magnético que está en rojo, la resultante va a ser literalmente la fuerza magnética, ¿sale? Y esa fuerza magnética va a ser completamente perpendicular a los dos vectores, es decir, no va a ir ni para acá, ni va a ir para acá, sino que literalmente va a volar, ¿no? Va a ir hacia arriba, ¿sale? Esto como tal es un fenómeno electromagnético que ocurre justamente con lo que viene siendo el campo magnético de un electrón que interactúa con lo que viene siendo la fuerza de un imán, ¿sale? Eso como tal genera lo que viene siendo una curvatura o un cambio en el movimiento y desplazamiento de la partícula, ¿sale? Ahora bien, esa es la parte interesante. La forma en la cual funciona literalmente el sensor de fuerza magnética, que en este caso literalmente yo creo que ya lo han escuchado, que se le llama sensor de efecto Hall. El sensor de efecto Hall como tal hace uso justamente de este principio electromagnético. Y literalmente lo que hace el sensor de efecto Hall hace dos cosas. Primero, identifica si hay una presencia o ausencia de un campo magnético. Y segundo, identifica qué tipo de campo magnético es, si un campo magnético norte o un campo magnético sur, ¿sale? ¿Cómo lo hace? De la misma manera en la cual funciona lo que viene siendo la fuerza magnética. Tenemos lo que viene siendo un vector de movimiento del electrón, tenemos un vector de lo que viene siendo el campo magnético del imán, y vamos a tener un efecto resultante o una fuerza resultante, que es literalmente hacia dónde se va a mover el electrón, ¿sale? Recuerden aquí que literalmente la corriente eléctrica son cuántos electrones cruzan a través de un conductor por unidad de tiempo, ¿sale? Derivado de eso, nosotros vamos a ver que aquí vamos a estar enfocándonos en lo que viene siendo la corriente, ¿sale? Los sensores de efecto Hall como tal miden en esencia la intensidad del campo magnético, ¿sale? Y aquí, para su funcionamiento, se hace pasar corriente a través de un conductor, ¿sale? Es decir, nosotros aquí tenemos lo que viene siendo una placa de metal, que es nuestro conductor. Y a través de esta placa de metal, nosotros agarramos y hacemos cruzar electrones, o sea, en este caso corriente de un lado a otro, ¿sale? Por eso tenemos aquí lo que viene siendo la flechita gris. Esta flechita gris corresponde justamente al flujo normal de electrones a través de la placa metálica, ¿sale? Ahora bien, derivado de esto, nosotros vamos a ver que el sensor magnético tiene también lo que vienen siendo dos terminales, una que está a la izquierda y otra que está a la derecha, ¿sale? La forma normal en la cual un electrón pasa a través de este dispositivo es, digamos que en la dirección de la flecha gris, es decir,
de abajo hacia enfrente, o bueno, de atrás hacia enfrente, ¿no? Por así llamarlo. Sigue literalmente esta dirección, de aquí para acá, ¿sale? Sin embargo, cuando nosotros agarramos y aplicamos lo que viene siendo un campo magnético, ese campo magnético va a perjudicar o va a modificar la dirección a la cual la corriente va a fluir, ¿sale? Aquí nosotros tenemos lo que viene siendo este, a ver, permítanme, ahí está, lo dejo aquí, lo dejo acá, ahí está. Miren, esta como tal es la representación de la placa metálica. La placa metálica normalmente genera una corriente de abajo hacia arriba, ¿sale? Cuando no tiene presencia de campo magnético. Sin embargo, cuando nosotros agarramos y aplicamos un campo magnético, por ejemplo, norte, por ejemplo, este va a ser el campo magnético norte, eso va a generar una fluctuación de carga. Literalmente los electrones no van a ir en sentido recto, sino que literalmente van a girar. Y ese giro de electrones va a provocar que la corriente ya no salga por esta terminal, sino que literalmente va a girar y va a salir por esta de acá, por la terminal izquierda, cuando el campo magnético es norte, ¿sale? Ahora bien, si nosotros agarráramos y cambiáramos la polaridad del campo magnético, por ejemplo azul, ahora el campo magnético es sur, ¿sale? Y derivado de esto, nosotros veríamos que en vez de pasar la corriente por acá, va a pasar por acá, por el lado derecho, ¿sale? Literalmente la corriente no va a girar hacia acá, sino que va a girar hacia la derecha, y eso va a generar que esta terminal de aquí obtenga una señal eléctrica, ¿sale? Y esta no va a tener nada, a la izquierda no tiene nada, a la derecha sí, ¿sale? Si cambiáramos lo que viene siendo la polaridad de sur a norte, ahora sí, la polaridad la polaridad norte como tal generaría lo que viene siendo una fluctuación de cargas hacia la izquierda, ¿sale? Y entonces esta terminal sí tendría voltaje y corriente y esta no, ¿sale? Esa es la forma en la que literalmente nosotros podemos identificar si tenemos un campo magnético norte o sur y la intensidad del campo magnético. ¿Por qué? Porque mientras más fuerte sea el campo magnético del imán, más corriente va a fluir a través de las terminales, ¿sale? Si nosotros tenemos mucho más que este campo magnético, generamos mucha recirculación de electrones por la terminal izquierda, por ejemplo, ¿sale? Si nosotros tuviéramos poquito, pues tendríamos poca cantidad de electrones pasando por aquí, ¿sale? Igualmente, si nosotros tenemos un campo magnético sur muy chiquito, pues entonces vamos a tener poca carga en la terminal derecha, ¿sale? Si nosotros incrementáramos mucho el campo magnético de la polaridad sur, eso generaría lo que viene siendo mucho flujo de corriente eléctrica a través de esta terminal, ¿sale? Hasta aquí sí se entiende cómo funciona lo que viene siendo el sensor de efecto Hall. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario también? Profe, una pregunta. Sí, claro que sí. ¿Qué pasó, Andrea? Los sensores magnéticos, ¿como para qué aplicaciones tienen? Excelente, muy bien. Mira, en esencia, los sensores magnéticos tienen, digamos que, varias aplicaciones. Una de las aplicaciones más, digamos que, recurridas o requeridas en la industria es para lo que vienen siendo los actuadores tanto neumáticos como hidráulicos, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver que, voy a rayar aquí, espero que no se, bueno, ahorita lo borro, ¿no? En esencia, los actuadores neumáticos y los actuadores hidráulicos cuentan con lo que viene siendo, digamos que un cilindro, un vástago, y lo que viene siendo una cosa que se llama, ¿cómo se llama? No es fuelle, es como un empaque, es literalmente lo que hace el sello neumático, ¿sale? Por ejemplo, vamos a cambiarlo de color, nada más para que se vean. Ahí está. Miren, en esencia nosotros vamos a ver que estos actuadores como tal van a tener una entrada de aire, ¿sale? Permítanme, vamos a cambiarle ahí está. Ahí está. Ahí está. Miren, la entrada de aire de lo que viene siendo el actuador neumático está aquí, ¿sale? Entonces, literalmente, este aire que entra por acá va a empujar lo que viene siendo este émbolo y va a generar un movimiento de salida de literalmente todo el dispositivo. Va a agarrar y se va a mover hacia enfrente para poder generar la actuación, ¿sale? En esencia, este émbolo, esta parte negra que les coloreé aquí, es literalmente hecha de metal. Cuando nosotros queremos saber en qué posición está nuestro actuador, requerimos saber realmente qué tipo de
¿cómo decirlo? ¿En qué posición está actualmente el actuador para poder saber si ya salió o si va a salir o en qué secuencia de funcionamiento está la máquina, ¿sale? Entonces, generalmente lo que generalmente lo que hacemos es literalmente tener lo que vienen siendo sensores magnéticos. Los sensores magnéticos de efecto Hall generalmente pueden ser de dos tipos. Uno, enfocado a lo que viene siendo, digamos que un émbolo magnetizado, o sea, literalmente el émbolo ya tiene campo magnético, y por lo tanto nosotros agarramos y ponemos lo que viene siendo nuestro sensor de efecto Hall, y ya identifica que está afuera o que está dentro de lo que viene siendo el pistón, ¿sale? O también lo podemos tener directamente en lo que viene siendo el final del eje, ¿sale? Literalmente nosotros aquí podemos agarrar y poner lo que viene siendo un imán, aquí está, y este imán como tal va a tener lo que viene siendo pues, una carrera, ¿no? Un desplazamiento. Este desplazamiento, a su vez, va a generar, por ejemplo, este avance. Y aquí, ahora sí que al final de la carrera, nosotros podemos agarrar y tener justamente lo que viene siendo nuestro sensor de efecto Hall, para que detecte literalmente el campo magnético del imán que nosotros pusimos al final del actuador. En ese sentido lo podemos utilizar así. Además de eso, tenemos la posibilidad justamente de tener, ¿cómo decirlo? Podemos utilizar los sensores de efecto Hall para poder medir justamente procesos de tipo magnético. No hay muchos procesos magnéticos como tal, no hay. Sin embargo, dentro de lo que viene siendo la elaboración de unos imanes que se llaman imanes de neodimio, los sensores de efecto Hall nos van a permitir justamente entender cuánto campo magnético tiene realmente el imán de neodimio y si está bien manufacturado o no. En este caso sería más enfocado a lo que viene siendo la parte de control de calidad, pero también se puede aplicar. No sé si ahí resolví la duda o hay más preguntas igual. No, sí resolvió la duda, profe, muchas gracias. Hecho, un gusto. Déjenme borro esto para que igual quede la diapositiva al 100. A ver, ahí está, ya con eso. ¿Sale? Muy bien. Sí, en este caso nosotros vamos a ver que los sensores de efecto Hall como tal los podemos usar principalmente para saber si el campo magnético es norte o sur y qué tan intenso es. ¿Sale? Hay otros procesos magnéticos enfocados justamente a la parte de pinturas electrostáticas y otras cosas, pero generalmente se usan justamente en la industria para detectar si el actuador ya llegó a su posición final o en qué posición está, y ya sobre eso pues tomar decisiones a través del PLC y todo eso. Ah, por cierto, ahorita yo ya estoy trabajando en lo que viene siendo digamos que un tutorial básico de cómo utilizar el simulador de PLCs para poder justamente abordar la parte de programación de PLCs en escalera y ver justamente cómo vamos a programarlo, ¿sale? Pero eso lo vamos a ver yo creo que al inicio del segundo parcial, ¿sale? Bueno, hasta acá entonces, ¿hay alguna otra duda, alguna pregunta? Así con confianza. ¿O hasta acá todo bien? Profesor, Sí, ¿qué pasó? ahorita que dijo de esos sensores, me suena que son como los que traen los carros, ¿no? Los de las mariposas, los que traían antes, las mariposas, los de carburador, ¿Las que de medían carburador? el flujo de aire que venía. Ah, ok. Bueno, en ese sentido, generalmente lo que se usa sí es un efecto electromagnético, pero no se enfoca tanto en lo que viene siendo la aplicación del sensor de efecto Hall, sino más bien eso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, no sé si alguna vez les hayan comentado, pero por ejemplo, si nosotros tenemos lo que viene siendo un motor, por ejemplo, el motor, perdón, el motor como tal funciona con corriente eléctrica, ¿no? Cuando nosotros aplicamos corriente eléctrica, el motor gira. Sin embargo, estos motores eléctricos literalmente funcionan de dos maneras diferentes, ¿no? Una cuando nosotros aplicamos corriente y el motor, pues literalmente genera movimiento. Sin embargo, algo interesante de lo que vienen siendo las máquinas eléctricas es que pueden funcionar a la inversa, ¿sale? ¿Qué quiero decir con a la inversa? Que literalmente no necesitamos, o sea, si nosotros aplicamos corriente, genera movimiento, pero si nosotros aplicamos movimiento, esa máquina eléctrica genera corriente, ¿sale? Eso literalmente es literalmente el principio de funcionamiento de un generador eléctrico. Y estos generadores eléctricos literalmente funcionan, digamos que tienen la misma relación
entre corriente y movimiento, que es lo que viene siendo el motor o el funcionamiento de tipo motor, ¿sale? O sea, si nosotros aplicamos 2 volts, va a generar, por ejemplo, 3 revoluciones por minuto, ¿no? Si nosotros aplicamos, no sé, 4 volts, va a generar 6 revoluciones por minuto, y así sucesivamente. Es proporcional. Entonces, cuando nosotros tenemos esta cuestión de los generadores eléctricos, por ejemplo, los alternadores de los coches y demás, si nosotros continuamos, digamos que generamos un movimiento en las ruedas, o sea, por ejemplo, si nosotros lo empujamos, pues es por eso que nosotros empujamos coches cuando se nos acaba la batería. Cuando se nos acaba la batería, nosotros empujamos un coche, ¿no? Al empujar el coche, se genera un movimiento en las llantas, y ese movimiento de las llantas genera una rotación, ¿sale? Esa rotación mecánica genera una alternación de los campos magnéticos de norte y sur, en lo que viene siendo la bobina y en lo que viene siendo el imán permanente que tienen internamente los motores. Y eso genera lo que viene siendo corriente en las terminales, ¿sale? Entonces, literalmente, a eso me refería cuando hablaba de esta forma de medir el movimiento con respecto a campos magnéticos. Cuando nosotros agarramos y generamos movimiento a un motor, ese movimiento va a tener ciertas revoluciones por minuto, por ejemplo, 10 revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, esas 10 revoluciones por minuto se van a transformar en lo que viene siendo corriente y voltaje en las terminales de dicho motor. Y eso, pues al final de cuentas, pues nos va a permitir cargar hasta cierto punto la batería. ¿Sí era con respecto a eso o me fui un poco del tema? No, sí, de hecho, sí lo entendí, profesor, gracias. Ok, excelente. Un gusto, Eric. Sale. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿Hasta acá todo bien? Ok, sale. Si no hay ninguna duda o pregunta, vamos a continuar justamente con los demás, ¿sale? Miren, en esencia, nosotros además de tener lo que vienen siendo los sensores piezoeléctricos y los sensores de efecto Hall, que son sensores de fuerza magnética, también vamos a tener vamos a tener acceso a lo que vienen siendo sensores de fuerza llamados galgas extensiométricas, ¿sale? Estas galgas extensiométricas como tal son bastante interesantes porque en esencia me parecen pues bastante buenas, principalmente porque no requieren mucho espacio ni nada, ¿no? Bueno, antes de seguir, ¿alguien ha visto estas galgas extensiométricas o saben más o menos a qué se refiere o qué función tienen? ¿Alguna vez las han visto? ¿O escuchado también? Ok. Bueno, si no, no se preocupen. Miren, en esencia nosotros vamos a ver que las galgas extensiométricas en esencia son prácticamente como estampitas. Literalmente es eso. O sea, las galgas extensiométricas son como estampas, son como sellos postales, por así llamarlo. Y literalmente están hechos de lo que viene siendo un alambre magnético, perdón, un alambre metálico, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que esta parte de acá es literalmente como si fuera, esto como tal, esta parte amarilla es plástico, ¿sale? Dentro de digamos que es como si fuera un sándwich de plástico con metal, ¿sale? Las galgas extensiométricas como tal son un sobrecito de plástico, después tenemos lo que viene siendo una rejilla de metal, y después tenemos lo que viene siendo otra, digamos que recubierta de plástico para proteger literalmente el metal, ¿sale? Son como estampillas. En esencia nosotros vamos a ver que internamente esta tira de metal que vemos aquí en las galgas extensiométricas es literalmente un material semiconductor, ¿sale? Y generalmente estos dispositivos tienen forma de oblea, ¿sale? Esta forma de oblea como tal, pues no es nada más para poder pegarlos en diferentes superficies. Es bastante interesante porque estas galgas extensiométricas pueden medir, tienen un rango de medición muy preciso y al mismo tiempo pueden medir esfuerzos muy grandes, ¿sale? En este caso vamos a ver que recuerden que la forma en la que nosotros medimos la fuerza es a través de la deformación o a través del cambio que dicha fuerza produce en un elemento, ¿sale? Entonces, literalmente lo que nosotros estamos buscando medir con la galga extensiométrica es cuánto se está torciendo, cuánto se está separando, cuánto se está deformando esta estampilla, ¿sale? Literalmente, el por qué nosotros utilizamos un material semiconductor es justamente por eso, para poder generar lo que vienen siendo deformaciones en este dispositivo, y al generar deformaciones incrementamos o reducimos la cantidad de resistencia eléctrica que tiene dicho dispositivo, ¿sale? Es decir, aquí como tal, lo que vienen siendo estas puntitas de acá, estas puntitas amarillas, son cables.
son cables soldados a lo que viene siendo la galga extensiométrica, ¿sale? Y entonces, internamente aquí, nosotros tenemos una rejilla de material semiconductor. El por qué nosotros tenemos esta configuración es porque literalmente esto nos permite generar algo así como un potenciómetro, o sea, una resistencia eléctrica. Ay, no se alcanza a ver, espérenme. A ver si se alcanza a ver. Digo, mi dibujo está feo, pero aquí está. Literalmente se genera una resistencia eléctrica que va a ser proporcional a la cantidad de deformación que dicha galga extensiométrica está soportando, ¿sale? Ahora bien, estas galgas extensiométricas como tal generalmente se ponen, así como si fueran estampillas, a través de un material adhesivo, sobre lo que vienen siendo materiales rígidos. Generalmente yo los he visto en lo que vienen siendo, pues, perfiles de aluminio, en lo que vienen siendo barras de acero, etcétera. Y justamente lo que buscan hacer es medir cuánta deformación, cuánto estrés realmente la varilla, la barra o el perfil de aluminio está soportando, ¿sale? Eso nos va a permitir justamente medir cuánta fuerza está soportando una estructura mecánica, una estructura metálica, y sobre eso identificar justamente si el material es apto para aguantar, digamos que cierta cantidad de peso o movimiento, o si tenemos que cambiarlo, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que estas galgas extensiométricas, cuando se someten a un esfuerzo, cambian su resistencia eléctrica, ¿sale? Y el cambio de la resistencia eléctrica va a ser proporcional al esfuerzo aplicado, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver esto. Esta es literalmente su fórmula. Delta de R es literalmente el cambio de la resistencia, ¿sale? Y R pues literalmente es la resistencia total de la galga, por así llamarlo, ¿sale? En este caso, la parte de G es literalmente una constante de proporcionalidad llamada factor de calibración. Esta constante como tal viene completamente en lo que vienen siendo las hojas de datos de especificaciones de una galga extensiométrica. Ustedes pueden agarrar, comprar una galga extensiométrica y eso, bueno, y la galga extensiométrica va a tener lo que viene siendo un número de serie, ¿sale? Un número de serie o lo que viene siendo una matrícula, ¿sale? Si ustedes buscan la hoja de datos o la hoja técnica o de especificaciones de esa matrícula, les va a aparecer principalmente lo que viene siendo esta G, que es la constante de proporcionalidad, y con ello van a poder calcular realmente la resistencia eléctrica, bueno, más bien el esfuerzo al cual corresponde dicha resistencia eléctrica, ¿sale? Y además de esta parte de la G, que es la constante de proporcionalidad, también tenemos la épsilon, ¿sale? Esta épsilon es el esfuerzo aplicado al elemento donde está pegada la galga, ¿sale? En este caso es lo que les decía, generalmente la galga extensiométrica la pegamos en metales, en aceros o en elementos que son rígidos, generalmente. Digo, se pueden poner en otros lugares, ¿no? Pero generalmente yo he visto que su uso de la galga extensiométrica estaba más enfocado a metales, no tanto a, por ejemplo, a plásticos que se puedan torcer mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque si sobreesforzamos la torsión que nos puede ofrecer esta galga extensiométrica, pues se va a romper porque es un material bien delgadito, de verdad muy delgadito, ¿sale? Y derivado de esto nosotros vamos a ver que a la razón de cambio, es decir, la delta de R entre la resistencia total de la galga, esto va a ser igual a lo que viene siendo la constante de proporcionalidad o multiplicada por lo que viene siendo el esfuerzo aplicado, ¿sale? La única forma en la que nosotros vamos a poder calcular cuánto esfuerzo está soportando la galga extensiométrica, pues es literalmente, pues despejar, o sea, literalmente la G, que es la constante de proporcionalidad, está multiplicando, pasa dividiendo, y con eso pues nosotros vamos a poder calcular realmente cuál es el esfuerzo que está soportando dicha galga, ¿sale? Nada más es un despeje, y justamente la parte de medir la resistencia actual de la galga extensiométrica contra lo que viene siendo la resistencia total que tenía antes de la deformación, ¿sale? ¿Acá hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ok, sale, vamos a continuar. Miren, en esencia nosotros vamos a ver justamente digamos que esta es la forma más gráfica en la cual funciona una galga extensiométrica, ¿sale? Nosotros vamos a poder agarrar y tomar lo que viene siendo un cilindro de metal y pegarle aquí lo que viene siendo la galga extensiométrica. Ahora bien, si nuestro material, al ser sometido, por ejemplo, a calor o a una compresión o algo, si el material se somete a este tipo de esfuerzos, estos esfuerzos como tal van a generar cambios, van a generar contracciones y estiraciones, ¿no? Contracción, expansión de lo que viene siendo la distancia de una de las líneas de semiconductor a otra, ¿sale? Y eso va a generar justamente este efecto, ¿no? Lo que viene siendo que se estire la posición de la galga o que se contraiga, ¿sale? Ahora bien,
Algo interesante de lo que viene siendo la gaiga extensiométrica es justamente su configuración. Si nosotros agarramos y estiramos lo que viene siendo la gaiga extensiométrica, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo así. Si nosotros agarramos y estiramos, esto como tal genera un espacio mayor, perdón, genera un espacio mayor entre las líneas de semiconductor. Eso modifica la resistencia eléctrica del material y por lo tanto nos permite generar lo que viene siendo una idea de cuánto esfuerzo está sufriendo contra lo que viene siendo el factor de estiramiento de dicho dispositivo, en este caso de la gaiga o de lo que viene siendo la barra, ¿sale? Ahora bien, bueno, esto como tal se los puse aquí nada más como parte de, ¿no? O sea, una gaiga extensiométrica mide la deformación, pero lo que realmente nos interesa es la tensión mecánica, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que la tensión mecánica describe el modo en cómo se ejercen las fuerzas, internas o externas. Y en este caso pues, tiene que ver justamente con la compresión o con el estiramiento del material, en este caso ya sea el metal o ya sea la gaiga, ¿sale? Y en esencia pues nosotros vamos a ver esto, que es la configuración de dos gaigas diferentes, ¿no? La parte de los puntos de conexión y la parte del papel metálico, o también podemos tener lo que viene siendo este formato de gaiga extensiométrica, que es literalmente los puntos de conexión y lo que viene siendo el semiconductor, aquí. Generalmente, esta segunda configuración prácticamente no la he visto. La que he visto más es justamente esta, la que es como una estampita, ¿sale? Entonces, pues en esencia eso es lo que hace. Cuando nosotros comprimimos lo que viene siendo el material o la barra metálica, por ejemplo, esto genera una, digamos que expansión entre lo que viene siendo la distancia entre línea y línea. Y eso genera que la resistencia eléctrica baje, ¿sale? Si nosotros agarramos y estiramos lo que viene siendo la barra, que literalmente es esta parte de acá, vamos a hacer que las líneas se junten, por así llamarlo, y eso incrementa la resistencia eléctrica de la gaiga extensiométrica, ¿sale? Y bueno, en esta cuestión como tal, esta cuestión de agarrar y expandir o contraer, siempre va a tener una deformación, y esta deformación genera un cambio de resistencia eléctrica, ¿sale? Ahora bien, como nosotros vamos a ver, bueno, como nosotros sabemos cuando tenemos una resistencia variable y queremos medir cuánta resistencia tenemos de ese dispositivo, podemos no hacer, o sea, la idea como tal de medir la resistencia eléctrica no es medirla específicamente a través del multímetro, sino más bien tiene que ver con, bueno, a ver, espérenme, déjenme acomodo las ideas para dejárselas como que más claras. Cuando nosotros medimos una resistencia eléctrica, digamos que sin estar conectada a un circuito, podemos hacer uso de un multímetro, ¿sale? Ahí no hay ningún problema. Agarramos, ponemos lo que vienen siendo las puntas del multímetro aquí y aquí, y vamos a poder medir la resistencia eléctrica de la gaiga. Sin embargo, cuando nosotros tenemos esta gaiga extensiométrica ya conectada a un dispositivo de control, por ejemplo, un microcontrolador, un Arduino o un PLC, lo que nosotros tenemos que medir no es directamente la resistencia, no podemos medir la resistencia físicamente con lo que viene siendo un microcontrolador. Generalmente lo que nosotros vemos es el efecto que tiene el cambio de dicha resistencia, ¿sale? Para poder medir justamente ese cambio de resistencia en el dispositivo, no nos queda más que hacer que utilizar lo que viene siendo la ley de Ohm, que es literalmente voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sale? Además de tener lo que viene siendo la parte de los principios básicos de la distribución de cargas y lo que viene siendo la corriente, el voltaje y la resistencia total en una malla, ¿sale? Por lo tanto, si nosotros tenemos en consideración que este dispositivo de gaiga extensiométrica modifica su resistencia eléctrica, vamos a ver que literalmente la única forma en la cual nosotros vamos a poder ver o medir literalmente el cambio de la resistencia eléctrica y obviamente el cambio de la fuerza que nosotros le estamos aplicando es a través de cualquiera de estos dos circuitos. Este de aquí, que estoy moviendo aquí, es literalmente el puente de Wheatstone, ¿sale? El puente de Wheatstone como tal es una configuración de varias resistencias que nos permiten medir la resistencia de un dispositivo en específico. En este caso, lo que viene siendo la parte de la gaiga extensiométrica. En este caso, esta resistencia variable es literalmente la gaiga extensiométrica y estas resistencias de acá son resistencias de las cuales nosotros conocemos perfectamente su valor de resistencia, ¿sale? Este puente de Wheatstone como tal, lo que hacemos es pues literalmente generar un divisor de voltaje. Aplicamos, déjenme crear una flechita para poder mostrarles más gráficamente. Aplicamos una fuente de voltaje al puente de Wheatstone,
donde tenemos 3 resistencias, de las cuales nosotros conocemos completamente su valor de resistencia eléctrica, y después vamos a tener lo que viene siendo la cuarta resistencia, que en este caso es el dispositivo que cuenta con un parámetro de resistencia variable, ya sea un potenciómetro o cualquier otro dispositivo. Aquí nosotros vamos a colocar la gaiga, perdón. La gaiga extensiométrica como tal se va a conectar a este punto del puente de Watson, y a través de lo que vienen siendo los rangos de voltaje que vayamos a medir del punto A al punto B, vamos a poder identificar cuánta resistencia eléctrica tiene esta gaiga, ¿sale? A través de lo que viene siendo la parte de la ley de Ohm y todo esto. Es decir, lo que nosotros vamos a captar a través de nuestro microcontrolador o a través de nuestro PLC es voltaje. Y ese voltaje va a ser proporcional al cambio de resistencia eléctrica que experimente la gaiga. Y ese cambio de resistencia eléctrica que experimenta la gaiga va a ser proporcional a lo que viene siendo la fuerza que nosotros le estamos imprimiendo al metal o directamente a la gaiga, ¿sale? Esta parte de aquí, ¿sí se entiende? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Yo no lo entendí muy bien, profe. Ah, muy bien, excelente. Miren, es como si fuera una cadena de... es una serie de eventos, en este caso afortunados, ¿sale? Cuando nosotros aplicamos una fuerza, por ejemplo, aquí tenemos es más, voy a crear otra flechita, porque sirven bastante. Miren, aquí nosotros estamos aplicando una fuerza. La posición original de la barra metálica con la gaiga extensiométrica es esta, ¿sale? Después, cuando nosotros agarramos y le aplicamos una fuerza, esta fuerza va a modificar la resistencia eléctrica de la gaiga, ¿sale? Este cambio de resistencia eléctrica lo vamos a poder ver a través de lo que viene siendo el voltaje, ¿sale? Recuerden que como tal, es más, les voy a poner aquí. Recuerden que hay una ley de Ohm que es voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿vale? Esta es la ley de Ohm, es más, déjenme, ahí está. Corriente, es más, lo pongo así, por resistencia. La ley de Ohm como tal nos dice que hay una relación directa entre el voltaje y la resistencia, ¿sale? Junto con lo que viene siendo la corriente. Ahora bien, lo que nosotros hacemos aquí, en lo que viene siendo el circuito de Watson, es tener lo que vienen siendo 3 resistencias de las cuales nosotros conocemos. Es como si hiciéramos una ecuación, ¿sale? Recuerden que cuando hacemos una ecuación, tenemos valores numéricos, ¿no? Es decir, por ejemplo, 12 es igual a no sé, 25 más 30 más 78 y después más 78, perdón, más x, por ejemplo, ¿no? Digo, perdón, es igual, más x, por ejemplo, donde x es una variable, ¿sale? En este caso, la variable que nosotros vamos a tener en el puente de Watson es justamente el valor de la resistencia eléctrica de la gaiga. Y lo que viene siendo, por ejemplo, el 25, el 30 y el 78 podrían ser lo que vienen siendo los valores de resistencia eléctrica de R1, de R2 y de R3, ¿sale? O sea, literalmente las resistencias eléctricas que nosotros ya conocemos. Lo único que nosotros hacemos aquí es literalmente tener en consideración cuánto voltaje estamos midiendo, que en este caso, por ejemplo, que estuviéramos midiendo 12 volts, y tener lo que viene siendo los valores de voltaje en las resistencias que tenemos aquí, en R1, en R3 y en RX. Y por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer pues, es literalmente despejar para poder encontrar X, donde X pues literalmente sería justamente la resistencia eléctrica de la gaiga extensiométrica, ¿sale? ¿Sí queda un poquito más entendible o igual lo vuelvo a checar? Sí, ya, profe. Ok, sale. Muchas gracias. Justamente la idea como tal es esa. La idea es comprender que hay una relación directa entre la resistencia eléctrica que experimenta la gaiga y la fuerza que nosotros le estamos aplicando, ¿sale? Y derivado de eso, nosotros vamos a ver que la resistencia eléctrica de la gaiga va a ir de la mano, o sea, literalmente también tiene una relación con lo que viene siendo el voltaje que está experimentando dicha gaiga, ¿sale? ¿Por qué? Por la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿sale? Derivado de eso, nosotros agarramos y elegimos 3 resistencias de las cuales nosotros conocemos su valor, le conectamos a este circuito la gaiga extensiométrica, tiene 2 terminales, aquí tenemos la terminal 1, la terminal 2, y con respecto a eso vamos a poder medir el voltaje en la terminal A y en la terminal B para poder literalmente calcular, en este caso a través de lo que viene siendo el Arduino o el microcontrolador, el PIC o el PLC,
cuánto voltaje tiene la galga y por lo tanto cuánta resistencia eléctrica tiene y por lo tanto pues cuánta fuerza está experimentando, ¿sale? Esa es una de las formas más óptimas para poder medir, digamos que el esfuerzo que está recibiendo la galga. Sin embargo, hay otra forma en la cual se obtiene justamente el valor, digamos que una forma más sencilla, que es literalmente a través de lo que viene siendo un divisor de voltaje, ¿sale? El circuito de divisor de voltaje, pues literalmente consta de dos resistencias. Una que es una resistencia, digamos que constante, de la cual nosotros sabemos exactamente cuál es su valor. Por ejemplo, 100 ohms o 200 o 1 kilo ohm, por ejemplo, ¿sale? Y después vamos a tener lo que viene siendo la resistencia variable, que en este caso justamente correspondería a lo que viene siendo la galga extensiométrica, ¿sale? Y aquí, en este circuito como tal, vamos a aplicarle lo que viene siendo voltaje a la terminal, tierra aquí, y después vamos a medir el voltaje que tenemos en la resistencia variable. Esto literalmente nos va a permitir conocer cuánto voltaje tiene esta resistencia, y por lo tanto pues vamos a intuir cuánta corriente y cuánta resistencia eléctrica cuenta, o sí, con cuánta resistencia eléctrica cuenta la galga extensiométrica, y ahí poder, digamos que adivinar cuánta fuerza está siendo aplicada, ¿sale? La idea como tal es esa, ¿no? Aquí como tal les dejé también lo que viene siendo un video de YouTube, donde se explica más detalladamente cómo funciona esta cuestión de la división de voltaje para poder medir justamente variables de tipo resistivo. Pero en esencia es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros, es más, podemos ponerlo así, ¿no? Tenemos lo que viene siendo, por ejemplo, 12 volts, ¿sale? Estos 12 volts es literalmente la tensión de corriente E, ¿sale? Ahora bien, estos 12 volts se están aplicando a estos dos dispositivos. Si nosotros aquí tenemos que la resistencia eléctrica R0, por ejemplo, vale 100 ohms, ¿está? 100 ohms. Y, por ejemplo, tenemos la medición de voltaje a través del microcontrolador, es decir, en este punto de acá, que es el voltaje que está experimentando la galga extensiométrica, y decimos que, por ejemplo, tiene 5 volts. 5 volts. ¿Está? Listo. Esto como tal ya nos maneja lo que viene siendo una idea de cuánta corriente y de cuánta resistencia estamos experimentando aquí, ¿sale? Por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener que 12 volts, por ejemplo, aquí tenemos 5 volts, ¿sale? Esta resistencia variable, que en este caso es la galga extensiométrica, está consumiendo 5 volts, ¿sale? Eso significa que de los 12 volts vamos a restar 12 menos 5 volts, y entonces 12 menos 5 son 7. 7 volts son lo que está repartido en esta resistencia eléctrica, ¿sale? Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, 100 ohms, y tenemos 7 volts, ¿sale? Perdón, son los volts, ahí está, ¿sale? En este caso nosotros aquí ya podemos calcular justamente cuál es la corriente que está atravesando este circuito, ¿sale? En este caso vamos a tomar lo que vienen siendo estos dos valores, los 100 ohms y los 7 volts, y vamos a aplicar la ley de Ohm, ¿sale? En este caso vamos a ver que la ley de Ohm dice que voltaje es igual a corriente por resistencia, ¿no? Ahí está, por resistencia, ¿sale? Entonces lo que nosotros aquí queremos es adivinar, bueno, no adivinar, calcular cuál es la cantidad de corriente que está atravesando esta resistencia, ¿sale? Derivado de esto, nosotros lo único que hacemos es despejar, o sea, tenemos voltaje, que literalmente son 7 volts, es igual a corriente, que literalmente no conocemos, y después la resistencia eléctrica, que en este caso son 100 ohms, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vamos a agarrar y vamos a despejar, ¿sale? Los 100 ohms se están multiplicando, pasan dividiendo, y entonces nosotros vamos a agarrar, a ver, déjenme, hago un poquito de espacio, ahí está, listo. Literalmente nosotros vamos a ver que 7 entre 100 va a ser igual a la corriente, ¿sale? Entonces nosotros agarramos, calculamos, y literalmente vamos a tener lo que viene siendo 7 entre 100, ¿no? Que en este caso es 0, o sea, literalmente es pasar dos dígitos, ¿no? Es 1 y es 2, ¿sale? Entonces literalmente nosotros tendríamos esto. Permítanme, todavía no. Ahí está. Esto es igual a la corriente, ¿sale? Tendríamos 0.07 amperes. Permítanme, vamos a mover esto acá. Ahí está, ¿sale? Con esto nosotros ya sabemos justamente cuánta corriente está atravesando lo que viene siendo este circuito, ¿sale?
Y recuerden, nosotros tenemos aquí lo que viene siendo un circuito en serie, ¿sale? O sea, este y este elemento están conectados directamente uno tras otro. Por lo tanto, si es un circuito en serie, significa que la corriente que está atravesando este elemento también está atravesando este elemento, ¿sale? Que en este caso son 0.7 amperes, 0.07 amperes, ¿sale? Derivado de eso, nosotros podemos calcular ahora sí cuál es la resistencia eléctrica de este dispositivo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que están pasando 0.07 amperes y tiene un voltaje de 5 volts, ¿sale? Derivado de esto, pues nosotros podemos agarrar y hacer el cálculo. Para lo que viene siendo, lo voy a poner aquí, y esto como tal, nada más para indicar que es de acá, ¿no? Miren, para lo que viene siendo esta parte de acá, vamos a tener 5 volts, y esto va a ser igual a la corriente por la resistencia, que en este caso vamos a poner corriente por resistencia, ahí está, y esto literalmente lo vamos a sustituir. En este caso vamos a tener que la corriente aquí es igual que la corriente que está en R0, que literalmente son 0.07 amperes, ¿sale? Es 0.07 amperes, y esto se va a multiplicar por lo que viene siendo la resistencia en este caso, ¿sale? La resistencia no la conocemos, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vamos a calcular la resistencia. Por lo tanto, si nosotros sabemos que estos 0.07 amperes se están multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo a 5 volts, ¿sale? Entonces nosotros vamos a tener 5 volts entre 0.07 amperes. Y esto nos va a dar justamente el valor de resistencia eléctrica. ¿Esto cuánto les da? Son 5 volts entre 0.07. Daría como 71, ¿no? 71.42. Sí, profe, 71.4285. Ah, excelente, muy bien. 71.4285. Va. Y entonces, esto como tal, esta cantidad numérica de resistencia eléctrica es literalmente la resistencia eléctrica de la galga, ¿sale? Es así como nosotros podemos calcular la resistencia eléctrica de la galga, y ya teniendo lo que viene siendo la resistencia eléctrica de la galga, hacemos uso de lo que viene siendo esta ecuación, ¿sale? La diferencia de resistencia eléctrica con la resistencia total de la galga, y esto va a ser igual a lo que viene siendo G, que es la constante de proporcionalidad, y E, que literalmente es el esfuerzo, ¿sale? La cantidad de fuerza que está soportando el dispositivo, ¿sale? Es así como nosotros podemos calcular el valor de la fuerza aplicada a una galga extensiométrica considerando justamente el divisor de voltaje, ¿sale? Hasta aquí, sí, ahora sí que hay alguna duda, ¿sí se comprendió? ¿Alguien tiene duda acerca de algún paso? No, Hasta profe, ahorita yo no, profe. ¿No? ¿Todo bien? Ok, sale. Si tienen alguna duda o pregunta de verdad, pueden encender su micrófono y me pueden decir, no hay problema. Esto que les dejé aquí, los rayoncitos que les puse, ¿se los dejo o los borro? Ah, o se los pongo en otra diapositiva. Se los pongo en ¿no otra sería en diapositiva. esta, no, profe? ¿En Sí, esta para saber de qué estamos hablando? Bueno, sí, en lo más en particular, ¿no? sí, de hecho, se les voy a copiar. O sea, hice una copia de esta y entonces les voy a quitar lo que viene siendo este exceso, por así llamarlo. Y aquí nosotros ya vamos a tener lo que viene siendo esta parte de acá. ¿Sale? 7 volts, aquí, y por ejemplo acá, y pongo esto acá. Así para que quede como que más comprensible, para que lo vean y sepan más o menos a qué nos referimos. ¿Sale? Igual, lo que viene siendo esta grabación la voy a guardar en Teams. Ahorita que termine de grabarse como tal, las clases, ahora sí se las subo a Teams, ¿sale? Ok. Hasta aquí entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, comentario? No, profe, de mi parte ninguna. Ok, excelente. Miren, en esencia nosotros vamos a ver que para medir la fuerza aplicada a un objeto, lo que hacemos es medir su deformación generada debido a dicha fuerza. Esto como tal es, digamos que, el resumen de lo que les acabo de explicar en general, ¿sale? Ahora bien, la deformación y la fuerza aplicada están relacionadas entre sí. Para las galgas extensiométricas vamos a ver que la deformación y la resistencia eléctrica también van de la mano. Y es lo que también les digo, es literalmente un resumen de lo que les acabo de decir. O sea, al aplicar una fuerza, generamos una deformación. Y al generar una deformación, modificamos la resistencia eléctrica de la galga.
en esencia, nosotros si modificamos la resistencia eléctrica de la galga, modificamos la cantidad de corriente que atraviesa dicha galga. Y si nosotros tenemos una cantidad de corriente modificada y una resistencia eléctrica modificada, vamos a obtener lo que viene siendo un voltaje modificado. Y es justamente a lo que nosotros nos referimos cuando hacemos esto. Cuando hacemos todo este cálculo, lo que estamos haciendo es literalmente ver la resistencia eléctrica con respecto a lo que viene siendo el voltaje que estamos midiendo, y derivado de eso nosotros vamos a poder calcular justamente cuánta fuerza estamos aplicándole a una galga extensiométrica, ya sea de torsión, de contracción o de estiramiento, ¿sale? En este caso, pues literalmente es lo que les digo, es un resumen, ¿no? O sea, considerando el principio de funcionamiento de este sensor, en este caso las galgas extensiométricas, ¿qué serían? ¿Son sensores activos o son sensores pasivos? ¿Qué sería una galga extensiométrica, chicos? ¿Es un sensor pasivo o es un sensor activo? Pasivo no necesita alimentación para hacer su función. Así es. Muy bien, excelente, Salvador. Justamente, lo que vienen siendo las galgas extensiométricas son sensores pasivos, porque requieren sí o sí de una alimentación eléctrica para realmente podernos brindar señales, ¿sale? Recuerden que las señales, pues, es información a través de impulsos eléctricos o electromagnéticos, ¿sale? Entonces, sí, en esencia nosotros vamos a ver que requerimos de utilizar una fuente externa para realmente poder llevar a cabo la funcionalidad de dicho sensor, ¿sale? Y bueno, aquí como tal les dejé lo que viene siendo material complementario acerca de lo que vienen siendo las galgas extensiométricas, ¿sale? En esencia, este de aquí es un tutorial para hacer justamente una báscula electrónica en este caso. Este de aquí es literalmente cómo funciona un puente de Wheatstone, y literalmente esto pues es complementario, ¿no? Igualmente es una explicación muy detallada acerca de justamente cómo funciona el puente de Wheatstone para poder, digamos que, integrar lo que vienen siendo las galgas extensiométricas, ¿sale? Ok. ¿Hasta acá hay alguna duda, pregunta, comentario? Ok, si no hay dudas ni preguntas, vamos a continuar. Miren, en esencia nosotros vamos a ver que estas galgas extensiométricas que literalmente se contraen, se estiran y se deforman cuando reciben una fuerza, se pueden utilizar en diferentes tipos de aplicaciones, ¿sale? Por ejemplo, lo que les decía aquí, que una de las aplicaciones justamente es para generar básculas electrónicas. Otras sirven principalmente para lo que vienen siendo medir esfuerzos y deformaciones de estructuras metálicas, de aluminio, etcétera, ¿sale? Y hay una aplicación muy chistosa que a mí en lo personal se me hizo bastante interesante, que se aplica directamente en lo que vienen siendo los sistemas de sensores de presión de fluidos, ¿sale? Es algo bastante interesante, ahorita lo vamos a ver. Antes de ver justamente cómo se aplican las galgas a estos sensores, me gustaría saber si alguien sabe o tiene el concepto de lo que es presión. ¿Alguien sabe qué es la presión? Además de ser presión laboral o presión escolar. ¿Alguien sabe qué es presión? Como cuando te grita tu mamá por las tortillas. Ajá, sí, más o Eso. menos. Sí, Es fíjate. fuerza aplicada sobre un área. Así es, excelente, Ricardo, muy bien, muchas gracias. Sí, justamente, por ejemplo, la presión que luego ejercen nuestras mamás sobre nosotros es cuando aplican una fuerza, que es la fuerza de su mano sobre, no sé, nuestros cachetes, ¿no? O sea, literalmente es eso también también es presión familiar. No, pero literalmente, lo que justamente como dice Ricardo, la presión como tal es justamente eso, es una fuerza aplicada sobre un área en específico, ¿sale? Y es por eso que nosotros tenemos lo que vienen siendo estos, digamos que 3 ejemplos, ¿no? La presión dentro de un o la fuerza que se aplica sobre las caras de un objeto, lo que viene siendo presión de botón. Ah, ¿qué pasó? Ay, escuché a alguien. Ok, bueno, tenemos lo que viene siendo la parte de presionar un botón, que es literalmente ejercer una fuerza sobre lo que viene siendo el área del botón, y también lo que viene siendo cuando nosotros agarramos y tenemos este ejemplo tan curioso de lo que viene siendo la cama de clavos, ¿no? Cuando agarramos y presionamos un balón o un globo sobre lo que vienen siendo muchos clavos al mismo tiempo. Eso también es ejercer una fuerza sobre un conjunto de áreas, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a ver justamente que la presión como tal es eso, es fuerza sobre área, ¿sale?
Literalmente la presión es una magnitud que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular. Esta parte es muy importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la aplicación de una fuerza, permítanme, digamos que en un ángulo, por ejemplo, si tenemos una aplicación de una fuerza así, eso como tal no es, digamos que directamente la presión. La presión es literal la proyección de esta fuerza con respecto a lo que viene siendo la parte vertical, ¿sale? Literalmente tenemos que asegurarnos que esté así para poder definir justamente la cantidad de presión que se está aplicando en una superficie. Es algo bastante interesante, pero así se definió el concepto, ¿no? Entonces, pues ahí está. Literalmente es eso, es la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie, ¿sale? Literalmente fuerza sobre área. Y sirve justamente para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea, ¿sale? En este caso les puse el resumen. Resumen, la presión es la magnitud que representa cuánta fuerza aplicamos sobre un área determinada o una superficie determinada, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que muchos dispositivos utilizan justamente la monitorización de la presión enfocado a lo que viene siendo presión de fluidos, presión de líquidos o presión de... En este caso generalmente es presión de fluidos. Acá nos referimos con fluidos a gas, a agua, a vapor, aceite, etcétera, ¿sale? O sea, literalmente todo aquello que fluye, todo lo que fluye es un fluido, ¿no? Y en esencia nosotros vamos a utilizar sensores para medir justamente la presión de dicho flujo, ¿sale? Ahora bien, en este caso, para que nosotros podamos medir esta presión de los flujos o fluidos, generalmente utilizamos sensores industriales llamados diafragmas, ¿sale? En este caso vamos a ver que para diferentes tipos de aplicaciones vamos a poder medir la presión a través de, ya sea de diafragmas, de cápsulas, de fuelles o de tubos. Cada uno de estos elementos, en este caso tenemos lo que viene siendo diafragmas, cápsulas, fuelles y tubos. Cada uno de estos dispositivos cuenta con una configuración completamente diferente a la otra, ¿no? Que literalmente, ahorita lo vamos a ver, o sea, la configuración, la forma en la que están organizados los sensores es diferente. Sin embargo, los cuatro usan el mismo principio, que literalmente hacen uso de una galería extensiométrica, pero ahorita vamos a ver cómo están formados, ¿sale? Bueno, en esencia para estos elementos, para estos dispositivos, vamos a poder ver que dicha deformación que sufre el dispositivo, ya sea el diafragma, la cápsula, el fuelle o el tubo, va a ser igualmente proporcional a la presión que están resistiendo dichos elementos, ¿sale? Y generalmente en la industria los tipos de medición que se necesitan son literalmente presión absoluta, presión barométrica, presión manométrica y presión diferencial. En esencia, la presión absoluta es aquella que se mide respecto a la presión cero, es decir, el vacío, ¿sale? Eso es lo que viene siendo presión absoluta. Se mide respecto o con referencia al vacío, ¿sale? El vacío es su cero y ahora sí que cualquier otra presión diferente de cero va a ser parte de la presión absoluta, ¿sale? La presión diferencial se mide con respecto o considerando lo que vienen siendo dos presiones diferentes, ¿sale? Es decir, si nosotros estamos, por ejemplo, a la altura del mar, tenemos una presión. Si nosotros tenemos una altura debajo del mar, tenemos otra presión, y si estamos en el monte Everest, estamos en otra presión, ¿no? En base a eso, nosotros vamos a comparar la presión de ese lugar, por ejemplo, aquí de México, tomamos lo que viene siendo la presión de México y la comparamos con la presión que tiene, por ejemplo, un compresor, ¿sale? Eso como tal es presión diferencial. Digamos que definimos la presión con respecto a nuestro propio sistema de referencias, ¿no? O sea, si nosotros aquí tenemos, por ejemplo, 5 bars, es un ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos 5 bares de presión, pues entonces ese va a ser nuestro cero y sobre eso vamos a comparar la presión del otro dispositivo, ¿sale? A eso se refiere la presión diferencial. Y también vamos a tener lo que viene siendo la presión manométrica, ¿sale? En este caso, la presión manométrica es aquella donde la presión se mide en relación a la presión barométrica, ¿sale? En este caso es más enfocado a lo que viene siendo justamente la parte de ¿cómo le puedo llamar? Pues sí, la parte de las presiones, digamos que es que la presión barométrica es la presión absoluta, hasta donde yo recuerdo. No me acuerdo muy bien de cómo se identificaba, pero hasta donde yo sé es justamente la presión absoluta, ¿sale? Entonces la presión barométrica va a ser, digamos que el punto medio, y sobre eso vamos a poder medir lo que viene siendo una presión de algún objeto en particular, ¿sale? Bueno, aquí como tal les dejé lo que vienen siendo las diferencias, ¿no?
aquí vamos a tener lo que viene siendo primero presión atmosférica, que en este caso es la presión que se ejerce sobre la superficie terrestre y sobre otros cuerpos, ¿sale? Vamos a ver que entre más abajo estemos del mundo, bueno, en lo que viene siendo la parte de la Tierra, vamos a tener mayor cantidad de presión, ¿sale? Si estamos en un avión, pues tenemos poca presión. Si estamos en una pirámide, tenemos una presión media. Y si estamos por debajo del nivel del mar, vamos a tener mucha presión sobre nosotros, ¿sale? En este caso, justamente, lo que les decía es eso, es con respecto a lo que viene siendo el ambiente, y se mide justamente con lo que viene siendo un barómetro, ¿sale? La presión atmosférica, en esencia, es la presión barométrica, ¿sale? La presión manométrica es una presión relativa, ¿sale? La presión manométrica como tal es relativa y es la presión de los instrumentos de medición que toma como valor de referencia 0 la presión del medio ambiente, ¿sale? Digamos que la diferencia entre presión barométrica, manométrica y demás es dónde tiene su referencia, ¿sale? Por ejemplo, la presión atmosférica es literalmente con respecto al 0 absoluto, por ejemplo. Lo que viene siendo la parte de la presión manométrica toma en consideración nuestro medio ambiente y sobre eso nos permite calcular cuánta presión tiene nuestro compresor, por ejemplo, de aquí del taller o del refri o etcétera, ¿no? Eso es, digamos, que a lo que llamamos presión manométrica o presión relativa, ¿sale? Y presión absoluta como tal, que, fíjense, aquí está, la presión absoluta justamente es la presión barométrica, que es lo que les decía. Literalmente la presión barométrica determina la presión del aire con respecto al cero absoluto, ¿sale? Cuando tenemos vacío, bueno, en este caso vacío como tal, eso corresponde literalmente al cero absoluto, ¿sale? Y el barómetro mide la presión absoluta de un espacio dado, ya sea de una manguera, de un tubo o cualquier otro elemento, ¿sale? Sin importar dónde esté ni qué onda, ¿no? En este caso nosotros vamos a ver que o sea, la presión barométrica es con respecto al cero absoluto, al vacío, y cualquier otra presión que no sea el vacío va a tener un número dentro de esta escala, ¿sale? Y bueno, aquí les dejé una nota chiquita, ¿no? Aun cuando el barómetro se usa para medir la presión atmosférica y la presión barométrica son cosas diferentes, ¿sale? Por eso generalmente se da esta confusión de que si es barométrica o si es atmosférica. En esencia, las dos, digamos que se usan para medir justamente la presión atmosférica, pero se basan en cosas diferentes. La atmosférica se refiere a la presión de la atmósfera sobre la superficie, ¿sale? Y la presión barométrica es la presión absoluta en cualquier lugar del espacio, ya sea aquí, en Marte, en China, lo que nosotros queramos, vamos a tener justamente una presión y esa es literalmente la presión barométrica, ¿sale? Yo sé que esta parte es como que a veces confusa. Digo, no hay tanto problema sobre lo que vienen siendo estas definiciones. Estas como tal, voy a procurar no ponérselas en los exámenes, porque sí es un relajo y nosotros no nos enfocamos tanto en esto, pero es importante tenerlo en consideración, ¿sale? Y bueno, justamente llegamos a lo que viene siendo esta parte de la presión, o bueno, los sensores utilizados para medir presión, ¿sale? Esto es lo que realmente nos importa. En esencia nosotros vamos a ver que para poder medir la presión de un, ya sea tubo, de lo que viene siendo una cámara de gas, de lo que viene siendo un horno, por ejemplo, de lo que viene siendo una olla express, por ejemplo, un sistema de presión, estos elementos como tal, pues manejan presiones grandes dentro de este dispositivo. Y para poder medir justamente esta presión que tienen internamente estos dispositivos, se hacen uso de lo que vienen siendo la parte de muelle, de fuelles, de lo que vienen siendo cilindros y demás. En este caso también diafragmas. Y vamos a ver justamente lo que es un diafragma, ¿sale? En esencia lo que viene siendo un diafragma es esto. Literalmente es una pared de un material, digamos que semiflexible o semirrígido, que cuenta con algo que nosotros ya conocemos, que literalmente es un extensiómetro o extensómetro, ¿sale? Ya sé, me van a decir, nosotros no hemos visto un extensómetro, no sabemos qué es un extensómetro. Ok, un extensómetro como tal es el segundo nombre con el cual nosotros nos referimos a la galga extensiométrica, ¿sale? Un extensómetro es literalmente una galga extensométrica, no se preocupen, ¿sale? Y literalmente la galga extensométrica como tal, pues es literalmente esto. Es una rejilla de material semiconductor que cuando nosotros aplicamos una fuerza o una deformación se contrae o se estira y eso nos permite generar lo que viene siendo un cambio en la resistencia eléctrica del elemento. Entonces literalmente lo que viene siendo un diafragma es un cacho de material semiflexible o semirrígido
que cuenta encima de él con un extensómetro o una galga extensiométrica, que es el que literalmente va a medir qué tanto se está deformando dicho diafragma, ¿sale? Si nosotros aplicamos una presión aquí, este diafragma se va a comprimir o se va a contraer, y entonces esa contracción o ese movimiento que va a sufrir el diafragma se lo va a pasar directamente a lo que viene siendo la galga extensiométrica. Se va a torcer, se va a doblar la galga, y eso va a incrementar o va a reducir la cantidad de resistencia eléctrica que va a experimentar dicha galga extensiométrica, ¿sale? ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna pregunta? Ahorita no, profe, por lo menos yo, pues, todo bien. Ok, excelente. Miren, en esencia nosotros vamos a ver que lo que vienen siendo los diafragmas son eso, son cachitos de material semiflexible que cuentan encima con una galga extensiométrica, ¿sale? Esta galga extensiométrica literalmente lo que hace pues, es modificar su resistencia eléctrica con respecto a la deformación que sufre, ¿sale? Ahora bien, en esencia nosotros vamos a ver que, o sea, literalmente la parte de los extensiómetros y galgas extensiométricas están hechas generalmente de silicio, ¿sale? Derivado de eso, pues nosotros vamos a ver que va a tener o sí, va a presentar las mismas características de lo que vienen siendo los semiconductores de silicio, ¿sale? Ahora bien, algo interesante que nosotros vamos a ver aquí de esta parte de la medición de presiones, ya sea de un líquido, de un gas o en general de un fluido, es que literalmente los podemos, digamos que unir entre sí. Miren, en esencia nosotros vamos a ver que esto es un diafragma, ¿vale? Esto es literalmente un diafragma. Ahora bien, si nosotros agarramos y tomamos dos diafragmas y los unimos, el unir dos diafragmas nos permite crear algo llamado cápsula, ¿sale? Literalmente, las cápsulas se pueden considerar como la combinación de dos diafragmas corrugados que logran una mayor sensibilidad, ¿sale? Literalmente, el por qué nosotros generamos cápsulas basándonos justamente en los diafragmas. Miren, este es el diafragma corrugado, ¿sale? Literalmente cuenta con un material que ya tiene como una deformación. Aquí tenemos lo que viene siendo la parte del extensiómetro y pues literalmente aguanta mucha más presión, por así llamarlo. Eso es el por qué nosotros utilizamos esta configuración, para tener un rango mayor de presión, ¿sale? Que aguante dicho diafragma, ¿sale? Este es el diafragma corrugado. Ahora, cuando nosotros unimos este diafragma corrugado con otro diafragma corrugado, generamos lo que nosotros conocemos como cápsula, ¿sale? Literalmente las cápsulas como tal pues, cuentan con el doble de sensibilidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, en este lado, lo que viene siendo uno de los extensiómetros o galga extensiométrica, y vamos a tener aquí otra galga extensiométrica. Derivado de eso, pues nosotros vamos a tener, digamos que dos sensores que están a cargo justamente de medir la misma cantidad de presión, ¿sale? Ese es por qué nosotros utilizamos esta configuración de cápsulas para poder aumentar la sensibilidad de la medición de la presión, ¿sale? Y bueno, para que estas se puedan realmente utilizar para estas se puede generalmente utilizar galgas extensiométricas o hacer los diafragmas de silicio. Algo interesante que nosotros vamos a ver aquí es justamente que las cápsulas o que los diafragmas pueden estar hechos completamente por sí solos de materiales semiconductores. Es decir, esto que vemos acá podría ser literalmente un material semiconductor en vez de utilizar lo que viene siendo el encapsulamiento de la galga extensiométrica. Eso es digamos que ya más a pedido del cliente, ¿no? O sea, generalmente utilizamos galgas extensiométricas porque es lo que ya sabemos cómo funciona, pero si nosotros creamos, digamos que desde cero, un diafragma hecho completamente de silicio, eso, o sea, sí va a aumentar la sensibilidad del dispositivo, pero pues va a ser muchísimo más caro, ¿sale? Entonces generalmente se utilizan galgas extensiométricas. Y bueno, esto como tal pues es el diafragma corrugado. Bueno, son dos diafragmas corrugados unidos en una configuración de cápsula, ¿sale? Ahora, así como nosotros podemos unir diafragmas para poder crear cápsulas, también podemos crear algo que se llama fuelles, ¿sale? Literalmente, un fuelle es literalmente esto, una pila de cápsulas en forma de fuelle. O sea, literalmente lo que nosotros hacemos es tomar lo que viene siendo esta cápsula y literalmente unimos cápsula sobre cápsula, sobre cápsula, sobre cápsula, sobre cápsula, y el conjunto de estas cápsulas unidas entre sí se le conoce como fuelle, ¿sale? El fuelle es la unión de muchas cápsulas. Y literalmente esto nos permite justamente incrementar todavía más lo que viene siendo la sensibilidad de la presión dentro de un dispositivo, dentro de una
tal vez no directamente dentro de una olla express, pero sí dentro de un elemento que genera o recibe presión, ¿sale? En este caso vamos a ver que los diafragmas, las cápsulas y los fuelles están hechos de acero inoxidable, bronce, bronce fosforado, níquel e incluso hule y nylon, ¿sale? En esencia, esta parte de los materiales, o sea, acero inoxidable, bronce, níquel, es más que nada una cuestión de recubrimiento, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas aquí nosotros tenemos que tener lo que vienen siendo los semiconductores para lo que viene siendo el diafragma o la galga extensiométrica, ¿sale? Sin embargo, pues en esencia nosotros vamos a ver que estos dispositivos pues pueden tener justamente recubrimientos de estos materiales, ¿no? Y bueno, con este tipo de sensores puede monitorearse una presión en un intervalo de 103 hasta 108 pascales. En este caso vamos a ver que la cantidad de presión que aguantan pues es bastante buena y eso se debe justamente a que pues, son pues, muchos sensores apilados como en una pila, o sea, literalmente están apilados uno sobre otro para poder aumentar la resistencia mecánica y al mismo tiempo para poder aumentar lo que viene siendo la sensibilidad de la presión, ¿sale? Y bueno, además de esto, además de lo que vienen siendo los sensores a través de fuelles, tenemos lo que vienen siendo los sensores LVDT, ¿sale? En esencia, los sensores LVDT son una combinación de lo que vienen siendo los fuelles con lo que viene siendo un elemento electromagnético, que es literalmente esta parte de acá. En esencia, aquí nosotros vamos a tener que el fuelle es esta parte de acá. Por ejemplo, aquí. Esta es la parte del fuelle, ¿sale? El fuelle como tal, recuerden que está compuesto por varias placas que cuentan con extensiómetros o galgas extensiométricas uno sobre otro, ¿sale? Y además de esto, nosotros vamos a ver que este fuelle va a estar, digamos que unido a lo que viene siendo esta barra de hierro, ¿sale? La barra de hierro, recuerden que como tal tiene o posee lo que vienen siendo propiedades electromagnéticas por ser un material ferroso, y entonces cuando nosotros generamos una presión sobre lo que viene siendo el fuelle, este fuelle primero sensa lo que viene siendo la presión y segundo genera un desplazamiento, ¿sale? Cuando esta vara o esta varilla de hierro atraviesa este dispositivo que es un LVDT, este LVDT genera lo que viene siendo un campo magnético. Este campo magnético se induce a lo que viene siendo el material ferroso y este material ferroso va a magnetizarse por el hecho de que nosotros le estamos aplicando un campo magnético. Este se magnetiza y transporta ese campo magnético a una bobina secundaria. La bobina secundaria lo que hace es recibir ese campo magnético y traducirlo en forma de corriente y voltaje, ¿sale? Eso es lo que literalmente hace este dispositivo. Literalmente es un fuelle combinado con un dispositivo LVDT y en conjunto generan lo que viene siendo la cantidad de presión y movimiento que se está generando en este dispositivo o en este elemento que es la barra de hierro con el fuelle, ¿sale? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre estos? Sobre lo que viene siendo el diafragma, la cápsula, el fuelle. No, profe, ninguno. Ok, sale. Si no hay ninguna duda ni pregunta, vamos a continuar. Miren, en este caso, conforme a las características vistas acerca de los diferentes tipos de sensores, la fuerza y presión, por ejemplo, ¿para qué tipo de aplicaciones podríamos usar cada uno de estos? Por ejemplo, las cápsulas o fuelles y lo que viene siendo la parte de la galga extensiométrica. Por ejemplo, la galga extensiométrica, ¿dónde podríamos utilizarla? ¿En qué tipo de proceso? Pues es para medir, por ejemplo, bueno, la galga extensiométrica en sí misma podríamos usarla para medir la resistencia de vigas de acero o de bloques o ladrillos para antes de construir una estructura. Excelente, muy bien, Flavio. Me parece muy bien. Justamente podemos utilizarlo justamente para medir cuál es la resistencia mecánica que tiene un elemento y sobre eso pues estar seguros de que va a funcionar, ¿no? Por ejemplo, lo que viene siendo esta parte de los sensores piezoeléctricos, ¿cómo a qué se les ocurre que podríamos aplicarlo? ¿Podría ser para procesos de fabricación de plásticos? Ah, pero eso es para... ¿Cómo sería eso?
Me parece interesante. ¿Cómo sería? Bueno, no lo sé, pero yo imagino que, por ejemplo, los sensores de fuerza, por ejemplo, sirven para calcular precisamente cuánta fuerza o cuánta presión se le está aplicando al plástico para formar, no sé, lo que se, ya sé, por ejemplo, los desechables, ¿no? Que ahorita pues Ah, ya no están haciendo, pero, por ejemplo, para decir cuánta fuerza está haciendo la maquinaria para que le dé esa forma, ¿no? ok, me parece bien. Excelente. Muy bien, Ricardo. Sí, de hecho, justamente todo lo que nosotros queramos para medir fuerza lo podemos aplicar con esto. Sin embargo, en esencia, esta parte interesante de los sensores piezoeléctricos está en el hecho de que nosotros podemos, por ejemplo, presionar o generar una presión en el elemento y generar voltaje. No sé si alguna vez, sí, no sé si alguna vez hayan escuchado acerca de lo que viene siendo esta parte de la robótica, que es la robótica inmersiva, enfocada en lo que viene siendo, por ejemplo, no sé, utilizar guantes de realidad virtual y demás, y sobre eso poder tocar, generar presiones, movimientos, y sobre eso hacer que un robot lo haga. Digamos que con la misma fuerza y con la misma presión. Esto, como tal, lo que vienen siendo estos sensores piezoeléctricos y también lo que viene siendo la parte de galgas extensiométricas, nos permitiría justamente utilizar la fuerza y movimientos que nosotros podemos desarrollar como personas para poder darle instrucciones a los robots, ¿sale? Eso como tal lo podemos utilizar justamente para ese tipo de cosas. También lo que viene siendo la parte por ejemplo, la parte de los sensores piezoeléctricos se utiliza mucho en lo que viene siendo la parte de igual, básculas o pesas, o sí, básculas o pesas en este caso, para poder identificar justamente el peso de un objeto al ser terminado en la producción, por ejemplo, para asegurarse de que tiene las características y calidades deseadas también, ¿sale? Pero sí, en esencia como tal vamos a ver que esta parte de las torsiones, deformaciones y la cantidad de fuerza que nosotros aplicamos a un objeto, en este caso a lo que vienen siendo los sensores, lo podemos utilizar para muchas cosas. O sea, literalmente cualquier cosa que nosotros queramos medir, sobre las cuales podamos influir directamente físicamente en el elemento, lo podemos transformar en información a través de lo que viene siendo esto, ¿no? Lo que vienen siendo los divisores de voltaje. Este divisor de voltaje genera un voltaje de salida y ese voltaje como tal se puede traducir justamente en la cantidad de fuerza que nosotros estamos aplicando a un objeto. ¿Sale? Muy bien. Ok. Y derivado de esto les voy a dejar una tarea, ¿sale? En esencia nosotros ya vimos lo que vienen siendo varios sensores. En esencia, por la cuestión de los tiempos de semana y demás, les dejé un espacio extra, por así llamarlo, antes de la tarea, pero en esencia ya vimos lo que vienen siendo estos dos sensores, sensor de temperatura y sensor de humedad, ¿sale? Esta semana como tal estamos viendo justamente el sensor de presión y el sensor de fuerza. Entonces, en esencia, la tarea 2 consiste en investigar primero 3 sensores electrónicos comerciales de temperatura, 3 sensores electrónicos comerciales de humedad o de nivel de agua, 3 sensores electrónicos comerciales de presión y 3 sensores electrónicos comerciales de fuerza, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que para cada sensor investigado deben primero investigar el rango de valores de dicho sensor, es decir, por ejemplo, para lo que vienen siendo temperaturas, de qué temperatura a qué temperatura nosotros podemos medir con este sensor, ¿sale? Por ejemplo, lo que decíamos del termopar, ¿no? Menos 200 grados centígrados a 1800 grados centígrados, un ejemplo, ¿no? Para lo que viene siendo la parte de fuerza, pues no sé, desde 3 kilogramos fuerza hasta 7 kilogramos fuerza, por ejemplo, ¿no? Eso como tal tiene que ver con lo que viene siendo identificar el rango de valores de dicho sensor, ¿sale? Ahora, además de eso tienen que identificar el tipo de señal de salida que genera el sensor, ¿sale? En este caso si genera una señal de salida analógica o una señal de salida digital, ¿sale? Recuerden que la digital es la que tiene unos y ceros o rangos de 0 y 5 volts nada más y que cuenta con lo que vienen siendo tiempos de muestreo, ¿no? Y una señal analógica es aquella que es continua, ¿no? Lo que viene siendo que les dé 3.2742 volts, por ejemplo, ¿no? O 0.259 volts, etcétera. Eso es una señal analógica, ¿sale? Y en esencia como tal, la idea también es identificar los rangos de voltaje de la salida de dicho sensor, ¿sale? O sea, si nosotros tenemos rango de 0 a 3.3 volts, o si tenemos de 0 a 5 volts, o de 0 a 9 volts, o de 0 a 12 volts, etcétera, ¿sale? Entonces, en esencia como tal, esta sería la tarea 2, ¿sale? Tienen que investigar primero 3 sensores electrónicos comerciales de temperatura, 3 de humedad, 3 de presión y 3 de fuerza,
¿sale? Y para cada uno de estos sensores que vayan a investigar, tienen que definir el rango de valores que dicho sensor puede medir de su propia magnitud, o sea, fuerza, humedad, o presión o temperatura. Tienen que identificar el tipo de salida, si es analógica o si es digital, y identificar los rangos de voltaje de salida de dicho sensor, de 0 a 3.3 volts, o de 0 a 5 volts, o de 0 a 12, o de 0 a 24, etc. ¿Sale? Y sería para entregar para el día lunes, por. Hasta aquí de la tarea, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok, sale. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Ok, sale, pues entonces, si no hay dudas ni preguntas, vamos a continuar con lo demás, ¿sale? Esta tarea se las voy a subir a Blackboard el día de hoy, y cualquier duda ahí me dicen, ¿sale? Miren, hasta el momento lo que hemos visto es literalmente sensores que existen para la medición de fuerza, de presión, de temperatura y de humedad, ¿sale? Cada uno de estos sensores como tal se utiliza en la automatización de diferentes tipos de procesos. Por ejemplo, la humedad, pues para lo que vienen siendo procesos químicos, procesos de tipo eléctrico, para lo que viene siendo la parte de cosechas también, ¿no? Para la parte de temperatura, pues tiene muchas aplicaciones, ¿no? Desde un horno industrial hasta lo que viene siendo, por ejemplo, un sistema de, ¿cómo se llama? Ay, cuando se tienen a los prenatales, se me fue ¿cómo se llama? Ay, lo tengo. Las incubadoras, profe. Ándale, excelente, muchas gracias, perdón, se me fue el nombre. Gracias. Sí, así es. Para lo que vienen siendo los sensores de temperatura podemos aplicarlo a lo que vienen siendo justamente incubadoras, a lo que vienen siendo hornos, hasta para hacer pasteles de manera industrial, etcétera. ¿Sale? Para lo que viene siendo la parte de presiones es literalmente enfocado a lo que vienen siendo sistemas neumáticos, hidráulicos, flujos y demás. ¿Sale? Y lo que viene siendo la parte de fuerza tiene que ver directamente con la parte de deformación o manipulación de objetos, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que, o sea, estos sensores de fuerza, presión, temperatura y humedad se pueden aplicar tanto para, justamente como decían hace un momento Ricardo, la parte de inyección de plásticos, fundición de metales, reactores químicos, etcétera, ¿no? Y, bueno, en esencia como tal, pues estos sensores supervisan los parámetros de un proceso productivo determinado. La idea como tal de justamente estar sensando, de estar supervisando estos estados, estas variables físicas, es mantener el proceso dentro de un funcionamiento óptimo, ¿sale? Esa como tal es la idea. Recuerden, cuando nosotros medimos algo, lo que estamos buscando justamente es controlar dicho elemento. O sea, si nosotros estamos midiendo temperatura, es para evitar que la temperatura se nos salga de los rangos de trabajo. Si estamos midiendo humedad, es justamente para evitar que la humedad del cuarto o la humedad del proceso no sobrepase o no le falte cierta cantidad de agua, por ejemplo. Igual, para la presión y para la fuerza también tiene que ver lo mismo. Si nosotros estamos midiendo fuerza, es para evitar que, por ejemplo, el robot en vez de darte la mano, pues te rompa los huesos, ¿no? Es literalmente lo mismo. El medir, bueno, el propósito de medir una variable física en un proceso es literalmente poder controlar dicha variable para asegurarnos de que el sistema esté funcionando adecuadamente, ¿sale? Esa es la idea. Ahora bien, esto como tal, ¿cómo decirlo? Esta esencia de lo que nosotros hacemos al medir una variable física también se puede aplicar en lo que viene siendo la automatización de sistemas robóticos, ¿sale? Dentro de lo que viene siendo la parte de la mecatrónica que nosotros manejamos, digamos que la parte de desarrollo de sistemas robóticos es una de las partes, primero, mejor pagadas y segundo, digamos que más especializadas y más finas de lo que nosotros hacemos, ¿sale? Ahora bien, estos sistemas robóticos pues están conformados completamente de robots, ¿sale? Y en esencia, los robots son máquinas automáticas programables que son capaces de realizar determinadas operaciones, determinados movimientos y operaciones de manera autónoma, ¿sale? A través de la ejecución de movimientos preprogramados, ¿sale? La idea como tal de integrar un robot a un proceso de producción, a un proceso productivo, es asegurarnos de que el robot genere los movimientos o genera movimientos deseados o determinados a través de lo que viene siendo un programa, ¿sale? Y bueno, uno de los ejemplos más vistos de robots industriales son los robots de aplicación de soldadura para ensamble de vehículos, ¿sale? Por ejemplo, estos robots de ensamble de vehículos y aplicación de soldadura, por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Alguien los ha visto, ya sea en videos o físicamente?
¿Lo vuelvo a poder repetir, profe? Ah, No sí, lo escuché. por ejemplo, los robots industriales que aplican soldadura y que ensamblan autos o piezas de automóviles, por ejemplo, ¿cómo funcionan o para qué los usamos? ¿Cómo llevan a cabo su labor? Se supone que son directrices y coordenadas en lazo abierto, lazo cerrado para la de acuerdo a la arquitectura de estructura del programa. Excelente. Muy bien, Salvador. Justamente tocaste un punto muy importante. Son coordenadas, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver que estos elementos, estos brazos robóticos como tal, lo que hacen es, por ejemplo, aplicar soldadura de... A ver, voy a crear una imagen. Vamos a crear soldadura, por ejemplo, de aquí hasta acá, ¿sale? Esto como tal, para que nosotros podamos llevarlo a cabo a través de un brazo robótico, tenemos que asegurarnos de que el brazo robótico genere este movimiento, se mueva de aquí hasta acá y que no falle, literalmente, ¿sale? Para poder llevar a cabo esto, literalmente lo que nosotros seguimos es un conjunto de puntos que van uno secuenciado del otro para poder generar justamente un desplazamiento o trayectoria, ¿sale? Ese como tal es literalmente lo que nosotros estamos buscando con lo que viene siendo la implementación de sistemas robóticos. Esta como tal es es un brazo de tipo punteador. Lo que hace es literalmente poner aquí una placa de metal en esta parte de acá. O bueno, por ejemplo, dos placas de metal. Y entonces el robot punteador cierra estos grippers, por así llamarlos, son puntos de cobre, literalmente, son cachos de cobre, literalmente. Entonces este cierra y ese contacto con lo que viene, bueno, digamos que el punto de, bueno, ¿cómo le puedo llamar? La tenaza, vamos a llamarlo tenaza para no confundir, ¿no? Esta tenaza de cobre como tal se cierra y prensa lo que vienen siendo estas dos placas de metal. Al cerrarse estas dos placas de metal, genera lo que viene siendo un cierre de circuito eléctrico y por lo tanto eso deja pasar corriente desde el transformador que tiene esta punteadora hasta lo que viene siendo esta parte de acá. Al generar este flujo de corriente eléctrica se genera calor y ese calor funde el metal y al mismo tiempo esa fundición de metal de esta placa de metal y de esta placa de metal generan un punto de soldadura que une a las dos placas, ¿sale? Esa es la forma en la que funciona lo que viene siendo una máquina punteadora, ¿sale? Y literalmente eso es lo que hace. Nosotros agarramos, configuramos lo que viene siendo el robot para que adopte una posición y entonces al llegar a esa posición cierra. Al cerrar genera un arco eléctrico que literalmente solda las dos partes metálicas que queremos unir a través de un punto de soldadura, ¿sale? Y bueno, además de lo que viene siendo esta parte de los robots de tipo brazo, también tenemos lo que vienen siendo los robots enfocados o máquinas enfocadas a lo que vienen siendo sistemas de control numérico, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que las máquinas de control numérico, también conocidas por CNC, son aquellas que literalmente hacen uso de lo que vienen siendo instrucciones a través de código, en este caso código G, para poder definir lo que vienen siendo desplazamientos y movimientos para poder generar cortes a través de un router o a través de un dispositivo de plasma, etcétera. Y ese movimiento genera lo que viene siendo una forma en el material que nosotros estemos trabajando. Aquí en este caso lo que estamos haciendo pues, es aplicarlo directamente a lo que viene siendo la madera, ¿sale? Y bueno, en este caso vamos a ver que tanto lo que viene siendo la parte de dispositivos CNC como lo que viene siendo la parte de robots enfocados a la manufactura, pues ambos como tal manejan lo que vienen siendo desplazamientos, manejan posiciones y manejan, pues, digamos que trayectorias, por así llamarlo, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que las trayectorias como tal, pues es eso, es un conjunto de posiciones que nosotros vamos adoptando una tras otra para poder generar lo que viene siendo el corte de la forma que nosotros queremos generar. En este caso, pues estamos haciendo lo que viene siendo una parte de una guitarra y por lo tanto para poder generar este corte, pues requerimos desplazar la herramienta de corte a lo largo de lo que viene siendo esta forma determinada, ¿sale? Derivado de eso, pues nosotros vamos a ver que justamente lo que nosotros estamos haciendo es controlar la posición, controlar la velocidad y controlar en esencia lo que viene siendo las trayectorias o desplazamiento de el dispositivo, ya sea para lo que viene siendo un sistema de soldado por arco o ya sea un sistema enfocado a lo que viene siendo corte a través de una herramienta eléctrica, ¿sale? Ahora bien, derivado de esto nosotros vamos a ver que si nosotros queremos controlar el movimiento y las posiciones de un dispositivo,
tenemos que ser capaces justamente de hacer lo mismo, de poder medir lo que vienen siendo los movimientos y posiciones de dicho dispositivo. Es lo que les decía hace un momento. Tenemos que medir para poder controlar, ¿sale? Es más, hasta se los voy a poner aquí como trascendental. Tenemos que poder medir para poder controlar. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar en esencia, ¿sale? Y bueno, justamente lo que nosotros vamos a ver aquí es el hecho de que nuestros robots manipuladores, nuestros robots de soldadura, de corte o de manipulación de piezas, literalmente cuentan con una estructura propia, ¿sale? Es decir, nosotros vamos a tener eslabones, vamos a tener ejes de rotación y movimientos que el dispositivo puede generar en base a su configuración, ¿sale? Literalmente nosotros vamos a ver que los brazos robóticos pues van a contar con ejes o grados de libertad. Por ejemplo, aquí vamos a tener un giro, el hombro también gira, la extensión del codo gira, el brazo gira, la muñeca gira, y todo el sistema de elevación gira, y prácticamente, literalmente, todo el brazo robótico se configura en base a giros de motores que generan una posición angular específica para dicho elemento, ¿sale? Igualmente para este dispositivo, para este brazo robótico que tenemos a la derecha, igual vamos a tener un montón de giros que nos van a permitir generar el movimiento del brazo, ¿sale? Por lo tanto, si nosotros queremos controlar el movimiento de este brazo, tenemos que controlar también lo que vienen siendo las posiciones y giros de lo que viene, y movimientos de lo que vienen siendo cada una de sus ejes de rotación, por así llamarlo, ¿sale? Ahora bien, en este caso vamos a ver justamente que para que un robot pueda llevar a cabo una tarea, un desplazamiento, bueno, primero para llevar a cabo una tarea, por ejemplo, el soldar un elemento a través de lo que viene siendo su soldadura de arco que tenemos aquí, tenemos que llevar a cabo un movimiento, ¿sale? O sea, por ejemplo, vamos a mover digamos que la herramienta del punto 1 hasta el punto 2, y para poder moverla vamos a generar una trayectoria, ¿sale? Un movimiento de aquí hasta acá, ¿sale? Para que nosotros podamos llevar a cabo este movimiento, requerimos asegurarnos de controlar cada una de las posiciones del robot para asegurarnos de que el robot va a seguir esta trayectoria, ¿sale? O sea, literalmente la trayectoria es esto, es un conjunto de puntos o posiciones a las cuales nosotros vamos especialmente para poder generar el movimiento, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver que al generar una secuencia de puntos o posiciones del robot, vamos a obtener una trayectoria de movimiento, ¿sale? Eso es lo que les acabo de decir. Generamos trayectorias de movimiento a través de lo que vienen siendo definir posiciones específicas en un punto determinado, ¿sale? Por ejemplo, aquí, aquí, ¿sale? Cada una de estas es una posición. Si nosotros seguimos una posición después de la otra de manera secuencial, esto nos va a poder permitir generar una trayectoria de movimiento, ¿sale? Ahora bien, por ejemplo, les voy a preguntar, ¿cómo nosotros podríamos asegurarnos de obtener justamente esta trayectoria de movimiento? ¿Cómo podríamos asegurar que, profe? ¿Cómo podemos asegurar que nuestro robotcito va a seguir este conjunto de trayectorias? La confirmación de punto por punto de acuerdo a la programación, yo digo. Así es. Sí, muy bien, está bien. Y por ejemplo, esa programación como tal, ¿qué debería de contener para asegurarnos que se va a seguir esa trayectoria? Se supone que es una estructura de inicio a prueba de error sobre estructura y confirmación del proceso, de acuerdo a cada movimiento entre la combinación de ejes Z, X, y en ejes bidimensionales. Excelente, muy bien, Salvador, excelente. Así es. Nosotros, para que nosotros podamos asegurar que este conjunto de puntos se va a seguir a través de lo que viene siendo el robot, requerimos asegurarnos de que el robot va a configurar su posición, es decir, nosotros tenemos que la posición que adopta, digamos que el elemento final, por ejemplo este de acá, esta posición que adopta el elemento final va a depender completamente de la posición angular de cada uno de los elementos que rotan, ¿sale? Por ejemplo, este eje de acá, por ejemplo, el brazo, el barrido del brazo es un giro. El giro del hombro es otro giro. La extensión del codo es otro giro. El brazo es otro giro. La muñeca es otro giro.
Entonces, cada uno de esos giros, cuando nosotros agarramos y los controlamos, podemos asegurar que la posición final del brazo robótico va a ser una posición dada en el espacio X, Y y Z, ¿sale? Esa es la parte interesante de esto. Cuando nosotros queremos asegurar, bueno, o sea, antes de pasar eso, si nosotros queremos asegurar que este dispositivo de soldadura por arco va a estar en este punto, en el punto que seleccioné en este momento, tenemos que asegurarnos de que primero este eje de rotación esté en una posición angular dada, de que este eje de rotación del brazo esté en otra posición angular dada, de que este eje de rotación del brazo esté en otra posición angular dada y de que este eje de posición angular esté en una posición dada, ¿sale? Entonces literalmente nosotros vamos a ver que para lograr una posición a lo largo de una trayectoria definida, tenemos que asegurarnos de controlar la posición angular de todos los elementos que conforman al robot, ¿sale? Esa es la parte interesante de lo que viene siendo la robótica. En esencia, nosotros vamos a ver que este robot como tal cuenta con eslabones, ¿sale? Estos eslabones como tal van a girar, van a moverse, y al generar este movimiento y esta rotación, vamos a poder configurar la posición del robot en una posición o en otra posición, ¿sale? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos lo que viene siendo esta posición de acá, ¿sale? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, vamos a ponerlo un poquito más largo, por ejemplo, hasta acá, ¿sale? Aquí tenemos lo que viene siendo esta posición del robot. Sin embargo, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, adoptar este de acá, por ejemplo, esta que acabo de seleccionar, lo que tendríamos que hacer justamente sería agarrar, y girar, ¿no? Tendríamos que girar esto acá, ¿sale? Como nosotros vemos que aquí ya se nos salió de posición, pues tendríamos que poner este acá, y este tendríamos que girarlo acá, ¿no? Para que podamos como que reconfigurarlo, y así poder adoptar lo que viene siendo la posición angular de cada uno de los eslabones del robot, para asegurarnos de que estamos enfocándonos en un punto determinado, ¿sale? Que en este caso fue este. ¡Ay! Se me fue. Ven. Acá. ¿Sale? Esta sería la posición en X, Y, Z en este caso del arco por soldadura, y esta sería una posición angular que debe de adaptar el robot. Esta sería otra posición angular, esta otra posición angular y esta otra posición angular, para poder lograr esta posición de su efector final, ¿sale? Que literalmente es la soldadura por arco, ¿sale? Si nosotros quisiéramos obtener esta de acá, por ejemplo, tendríamos, por ejemplo, que agarrar y girar esto, ¿no? O sea, la giramos, digamos que 180 grados, para poder girarla acá. Tal vez esta la giramos para acá. Ay, se me fue. Por ejemplo, hacia acá. Lo giramos para poder configurarlo hasta acá. Y tal vez podamos girar este también, ¿no? Agarramos, giramos. Por ejemplo, aquí. Esto ya se giró hasta acá. Y, por ejemplo, esto se gira un poquito más hasta por acá. Así. Y esto en conjunto va a hacer que la posición angular de cada uno de los eslabones que conforman al robot nos permitan alcanzar justamente esta posición en ahora sí que en el espacio X, Y, Z, para lo que viene siendo la parte del soldador por punto, ¿sale? ¿Sí se va entendiendo cómo funciona esto de la cuestión de las trayectorias con respecto a los robots? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe, ahorita ninguna. Ok, sale. En esencia, ahora sí que como resumen les dejo también esta cuestión, ¿no? O sea, para generar una secuencia de puntos o posiciones, que en este caso nosotros llamamos trayectorias, la trayectoria de movimiento del robot va a estar conformada por una secuencia de posiciones definidas, ¿sale? Y para cada posición, que en este caso son los puntos rojos, el robot deberá controlar la posición de su estructura propia. ¿Para qué? Para poder asegurar que en conjunto la inclinación de este eslabón con la inclinación de este, con la inclinación de este, con la inclinación de este, van a lograr, digamos que, definir digamos que la posición del efector final en un punto determinado del espacio X, Y, Z, ¿sale? Esa como tal es la idea. Igualmente pasa para lo que vienen siendo los sistemas de tipo CNC, ¿sale? Para lo que vienen siendo las máquinas de corte CNC, ya sea láser, fresadora CNC, por agua o lo que nosotros queramos, las máquinas CNC van a contar con desplazamientos. En este caso, para lo que vienen siendo robots de este tipo, robots manipuladores, pues contamos con movimientos angulares, ¿no? O sea, todos los elementos del dispositivo pues rotan, ¿sale? Y a través de la rotación de cada una de sus partes, o sea, muñeca, hombro, brazo, lo que sea,
van a lograrse lo que vienen siendo posiciones específicas del efector final en X, Y, Z, ¿no? Ahora, para lo que viene siendo esta parte de las máquinas CNC, las máquinas CNC no se mueven angularmente, sino que se mueven linealmente, ¿sale? Se mueven a lo largo del eje X, del eje Y y del eje Z, ¿sale? En este caso vamos a ver que esta es una configuración base de una máquina CNC. Cada una de las partes de la máquina CNC se van a desplazar a través de lo que viene siendo un eje. El eje X, el eje Y y el eje Z, ¿sale? Este conjunto de movimientos que nuestras máquinas CNC pueden llevar a cabo nos permiten llevar a cabo trayectorias, ¿sale? Y literalmente estas trayectorias van a ser justamente un conjunto de puntos secuenciados uno atrás de otro para poder generar un movimiento determinado, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros lo que queremos es cortar esta figura, para poder cortar esta figura tenemos que asegurarnos justamente de que nuestra máquina CNC se desplace de un punto a otro de manera secuenciada para poder lograr justamente el corte de nuestra pieza, ¿sale? Literalmente nosotros agarramos, tenemos este es el cortador y este es nuestro eje. Entonces literalmente para poder lograr la primera posición, pues nuestro eje avanza hacia X y también avanza con respecto a lo que viene siendo Y. Así, ¿sale? Eso lo repetimos varias veces, ¿no? O sea, avanza aquí, después avanza aquí, después avanza aquí, después avanza aquí, 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 aquí. Y esto lo hace para poder justamente cortar toda la pieza, ¿sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? Ok, bueno, en esencia nosotros vamos a ver que tanto para robots como para la parte de máquinas CNC, vamos a ver que los movimientos van a estar controlados por, en este caso, motores, ¿sale? El movimiento de los motores como tal, pues es bastante a veces complicado controlarlo cuando tenemos lo que vienen siendo motores de corriente directa o de corriente alterna. Sin embargo, para lo que vienen siendo servomotores y para lo que viene siendo la parte de, digamos que motores a pasos, el control de estos dispositivos es mucho más sencillo, ¿sale? Ahora bien, bueno, esto es lo que les acabo de decir hace un momento también, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede mejorar, ¿sale? En conclusión, para poder controlar las trayectorias y movimientos necesarios para controlar una máquina de control numérico, ya sea una CNC o ya sea un sistema robótico, debemos controlar en esencia lo que viene siendo la posición lineal y angular de lo que vienen siendo los actuadores, ¿sale? Para lo que vienen siendo máquinas CNC, buscamos controlar la posición lineal. Y para lo que vienen siendo los sistemas de brazo robótico configurados de este tipo, de esta parte de acá, requerimos controlar justamente la posición angular de cada uno de sus eslabones, por así llamarlo, ¿sale? Y justamente para poder controlar lo que viene siendo la posición tanto angular como lineal de estos dispositivos, hacemos uso de lo que vienen siendo sensores de posición, sensores de desplazamiento, de proximidad, velocidad y aceleración, ¿sale? Ahora sí, en este caso nosotros vamos a ver justamente los sensores de desplazamiento, posición y proximidad. Miren, en esencia, bueno, hasta acá, antes de pasar a esto, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Ok. Vamos a ver estas 5 diapositivas y ya lo dejamos para la siguiente clase, ¿sale? Miren, en esencia nosotros vamos a ver que existe una diferencia entre sensor de posición, un sensor de desplazamiento y un sensor de proximidad. Miren, los sensores de desplazamiento miden la distancia que se mueve un objeto con respecto a su posición anterior, ¿sale? Los de desplazamiento ven o miden eso, literalmente la forma en la cual cambia su posición de un momento a otro, ¿sale? Los sensores de posición determinan la posición de un objeto respecto a un punto de referencia. En este caso, el punto de referencia puede ser el origen de lo que viene siendo X, Y, Z, ¿no? O sea, 0 en X, 0 en Y y 0 en Z, ¿no? Para ello nosotros pues definimos justamente un sistema de referencia que literalmente corresponde a un 0, un 0 absoluto, por así llamarlo. Que en este caso vamos a poderlo ver a veces en lo que vienen siendo las máquinas de impresión 3D. Las impresoras 3D como tal cuentan con un sensor de posición, de presencia, que lo que hace es identificar cuando la máquina ya llegó hasta el origen de la máquina, literalmente el eje X igual a 0, Y 0 y Z igual a 0, y con eso podemos asegurarnos de que la máquina ya sabe dónde está, ¿sale? Y bueno, los sensores de proximidad determinan el momento en el que un objeto se mueve dentro de una distancia crítica del sensor, es decir,
detectan si hay un elemento cercano a dichos sensores o si no hay nada a su alrededor, ¿sale? Literalmente es como si fuera un sensor, pues sí, es que es un sensor de presencia, literalmente, o sea, si se acerca algo a una distancia determinada del sensor, el sensor lo va a captar y va a determinar que hay presencia de algo, ya sea de un animalito, de un perrito, de una tortuga o de nosotros, ¿sale? Y en esencia, los sensores de proximidad nos otorgan una señal de 0 o 1, es decir, o hay o no hay. Hay una presencia o no hay una presencia, ¿sale? Y derivado de eso, pues nosotros vamos a empezar a ver justamente lo que vienen siendo las formas en las cuales podemos medir las cosas. En este caso, pues posición, la parte de posición, la parte de desplazamiento y la parte de proximidad. Algo importante que nosotros vamos a tener que tener en consideración es que hay varias formas en las cuales nosotros podemos medir, ¿sale? Podemos hacer una medición directa o podemos hacer uso de una medición indirecta, ¿sale? En esencia, la medición directa hace referencia justamente a lo que viene siendo el hecho de que el sensor se encuentra en contacto físico directo con el objeto que desea medir, ¿sale? Los sensores de medición directa como tal podrían ser justamente un potenciómetro. El potenciómetro se acopla mecánicamente con lo que viene siendo un cople de aluminio y este cople de aluminio se, digamos que acopla mecánicamente con lo que viene siendo el eje del motor. A esta forma en la cual nosotros conectamos elementos para poder llevar a cabo una medición, nosotros la llamamos medición directa. Es aquella donde el sensor se encuentra en contacto físico directo con la variable que nosotros deseamos medir, ¿sale? Ahora bien, si nosotros queremos hacer una medición indirecta, la medición indirecta es aquella donde el sensor no está en contacto físico con el objeto, sino que estima, en este caso la palabra interesante es esa, estima, lo que viene siendo la medición en base a la relación de presión, de fuerza o velocidad o cualquier otra variable que sea resultante de la variable que nosotros estamos tratando de medir, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros tenemos lo que viene siendo, por ejemplo, un sistema térmico, ¿no? O sea, un boiler o nuestras tortillas, supongamos que es nuestras tortillas, ¿sale? Tenemos nuestro comal con nuestras tortillas y lo que nosotros queremos saber es la temperatura de las tortillas, por ejemplo, ¿no? Podríamos agarrar y generar lo que viene siendo un sensor que mida justamente humedad, ¿sale? O sea, nosotros podríamos tener un sensor de humedad y ese sensor de humedad estaría, digamos que cercano a lo que viene siendo el comal, por ejemplo, con las tortillas, ¿sale? Si nosotros agarramos y ponemos justamente tortillas frías de nuestro refrigerador, por ejemplo, sobre el comal, nuestro sensor de humedad va a detectar que pues, nuestras tortillas pues, tienen humedad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues, las acabamos de sacar del refri y pues se están calentando, ¿no? Nuestro sensor de humedad va a sensar agua, por así llamarlo. Sin embargo, cuando nuestro sensor de humedad deja de detectar agua, significa que literalmente nuestras tortillas ya están secas y por lo tanto pues ya están calientes, por así llamarlo. Eso es a lo que nosotros nos referimos con una medición indirecta. Literalmente la medición indirecta estima o calcula el estado de una variable a través de la medición de otra variable completamente diferente, ¿sale? Digamos que la idea como tal sería estimar o calcular cuánta temperatura tienen nuestras tortillas en base a la cantidad de humedad que nuestro sensor de humedad está detectando, ¿sale? Esa es la forma en la que nosotros vamos a poder medir, ya sea medición directa o ya sea medición indirecta, ¿sale? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, comentario? ¿Dudas, preguntas, chicos? No, profe, ¿no sería de una manera más sencilla el acople de medición directa meter un encoder para un acople mecánico motor señal de medición? Sí, así es, Salvador. Sin embargo, el problema principal aquí es que hay variables a veces de las cuales nosotros no podemos medir directamente. Es como, por ejemplo, la velocidad. Cuando nosotros tratamos de medir velocidad, lo que medimos realmente no es la velocidad como tal, sino cómo cambia la posición con respecto al tiempo, ¿sale? Hay ciertas variables físicas, así a lo largo de todo lo que nosotros controlamos, que nosotros no somos capaces de medir directamente, sino que tenemos que hacer uso de otra variable física para poder estimar y calcular realmente cuánto de temperatura, o cuánto de presión, o cuánto por ejemplo, de viscosidad puede tener un elemento, ¿sale? Ahí depende mucho del tipo de variable, pero por ejemplo, para temperatura o para posición, absolutamente sí se puede medir directamente con un sensor.
pero para variables físicas que no podamos medir directamente, requerimos hacer uso de una variable, de una medición indirecta, ¿sale? Esto lo vamos a ver si quieren en la siguiente clase, igual para que pues, tengan su tiempo para entrar a la siguiente clase. Por el día de hoy, chicos, yo creo que lo dejamos hasta acá. A ver si tienen alguna duda, pregunta, comentario, me la pueden hacer ya sea por acá o pues, igual por Teams, lo que sea, a través del chat y lo resolvemos, ¿sale? Aún así, nos vemos la siguiente clase, nos vemos el día lunes y les digo qué onda con esa cuestión del aviso que nos pusieron aquí en Blackboard, ¿sale, chicos? Qué cosas. Bueno, mientras tanto, ahora sí que voy a cerrar la sesión para igual entrar a la otra, que tengo la otra clase. Chicos, cuídense mucho, pásenla muy bien, nos vemos la siguiente clase y cualquier cosa me pueden mandar mensaje por acá, ¿sale? Igual les dejo lo que viene siendo mi número de WhatsApp por cualquier cosa, 55 83 38 91 81, ¿sale? Cualquier cosa, cualquier duda, pregunta que ustedes tengan aquí, me la pueden enviar, ¿sale? Chicos, de verdad, muchas gracias por todo, pasen muy buena tarde y nos vemos el lunes, ¿sale? Sí, profe, Gracias, muchas buenas tardes. Un gusto, cuídense mucho, chicos, buenas tardes, excelente fin de semana. Hasta luego, profe. Dale, hasta luego, Javier, cuídense mucho.